En este mundo, nada está destinado a durar para siempre. Existe una fragilidad invisible en la realidad que solemos ignorar, creyendo que la estabilidad es una garantía y no un privilegio. Incluso la vida cotidiana más pacífica, esa rutina monótona y segura que todos daban por sentada, tiene el potencial de desmoronarse en un instante, deslizándose hacia el caos sin hacer el más mínimo ruido. Aquel día, la normalidad se quebró de manera literal y absoluta. En todas las latitudes del planeta, sin previo aviso, aparecieron grietas en el tejido de la existencia. No eran simples fisuras en las paredes o en el asfalto, eran heridas en el espacio mismo. Al fracturarse el aire, la luz comenzó a comportarse de forma extraña, permitiendo a los testigos vislumbrar dimensiones de otros mundos que aguardaban más allá de nuestro entendimiento. El fenómeno se manifestó en oficinas concurridas, sobre avenidas repletas de tráfico y en la soledad de los hogares. Eran cicatrices púrpuras y siniestras que palpitaban con una energía desconocida. Nadie fue capaz de explicar este suceso que desafiaba cualquier ley física o lógica humana. Aquellas fisuras, bautizadas rápidamente por la humanidad como grietas demoníacas, se convirtieron en el símbolo absoluto de la pérdida. En cuestión de horas, el miedo que habían sembrado se transformó en una desesperación tangible. No eran simples portales, eran heridas abiertas, por las que comenzó a filtrarse una oscuridad corrupta en forma de almas malignas. Estos entes invisibles y hambrientos buscaban desesperadamente un anclaje en nuestra realidad. La verdadera pesadilla comenzó cuando estas almas encontraron recipientes. Al poseer a las criaturas vivas, las retorcieron desde adentro, rompiendo huesos y alterando tejidos hasta transformarlas en monstruos grotescos y violentos. Los cadáveres demoníacos, aquellos que sufrían esta metamorfosis, perdían cualquier rastro de su humanidad o de su naturaleza original una vez convertidos en estas aberraciones de ojos encendidos y garras afiladas. No existía camino de retorno. El destino de los afectados quedaba sellado en una forma monstruosa que solo conocía el hambre y la destrucción. La pacífica vida cotidiana, con sus preocupaciones triviales y sus rutinas seguras, fue devorada por esta nueva y violenta realidad. Lo que antes era normal desapareció en el humo de los incendios y el eco de los lamentos, transformándose casi de inmediato en un recuerdo lejano e inalcanzable. En medio de este nuevo mundo devastado, los pequeños actos de bondad se convirtieron en raros destellos de luz. Un niño se detuvo un momento para acariciar a un perro solitario que vagaba por las calles desiertas. Se preguntaba a dónde se habría ido su dueño. Para él, ese encuentro era el último hilo de conexión con la normalidad que alguna vez conoció. Sin embargo, en este tiempo, la paz es un espejismo que se desvanece al menor parpadeo. Mientras el niño se distraía con la compañía del animal, un zumbido distorsionado comenzó a vibrar en el aire. La atmósfera se volvió pesada y una sombra eléctrica empezó a proyectarse sobre el pavimento. Al girar la cabeza, sus ojos ámbar se abrieron con una mezcla de confusión y alarma. Algo estaba mal. El espacio mismo frente a él comenzó a retorcerse. La realidad se desgarró con un estruendo silencioso. A pocos metros de distancia, una grieta demoníaca emergió de la nada, extendiendo sus ramas púrpuras y negras como las venas de un organismo enfermo. La luz del sol fue absorbida por la fisura, sumergiendo el callejón en una penumbra antinatural. El rostro del niño se contrajo en un grito de puro pánico, mientras la comprensión lo golpeaba con la fuerza de un impacto. Estaba frente a frente con el símbolo del fin. El pánico se apoderó de sus sentidos. Frente a la magnitud del desgarro dimensional, el niño no pudo más que retroceder, con el corazón martilleando contra sus costillas. De repente, una presencia se materializó desde las profundidades del portal. Un alma maligna se apoderó del pequeño animal, transformándolo en una figura encorvada y grotesca. Era uno de esos cadáveres demoníacos de los que hablaban las leyendas urbanas, un ser vivo común, pero que ahora solo conservaba una estructura ósea retorcida y una piel cenicienta que parecía absorber la luz. El monstruo clavó su mirada en el niño. No había rastro de conciencia en esos ojos, solo un hambre abismal y una malevolencia que helaba la sangre. El niño se quedó paralizado, atrapado entre la grieta que rugía a sus espaldas y la criatura que, con movimientos espasmódicos, se preparaba para abalanzarse sobre él. El pánico paralizó al pequeño en medio del pasillo. Frente a él, una sombra colosal y grotesca se alzaba con la mandíbula desencajada, revelando hileras de dientes afilados que prometían un final violento. El niño, incapaz de correr, solo pudo encogerse sobre sí mismo mientras un grito de auxilio, roto por el terror, escapaba de su garganta.
Justo cuando las garras estaban a punto de alcanzar su objetivo, una ráfaga de movimiento cortó la escena. Con una velocidad sobrehumana, una figura se interpuso entre el horror y la víctima. El impacto fue seco y certero. El Salvador envolvió al niño entre sus brazos, protegiéndolo con su propio cuerpo, mientras rodaban por el suelo para esquivar la acometida mortal del monstruo. El estruendo de la criatura al fallar el golpe resonó en las paredes, pero el peligro inmediato había sido neutralizado por aquel oportuno rescate. Tras el frenesí del momento, el silencio regresó momentáneamente al pasillo. El joven protector, aún manteniendo al pequeño contra su pecho, se incorporó ligeramente para comprobar el estado de su protegido. A pesar de la tensión y el caos que lo rodeaba, su rostro no mostraba miedo, sino una sonrisa cargada de serenidad y alivio. Con un gesto protector y firme, se aseguró de que el niño estuviera ileso, ofreciéndole una calma inesperada en medio de la pesadilla. Muy bien, ahora mira, resonó una voz, marcando el inicio de un despliegue de poder impresionante. De repente, una columna de fuego abrasador envolvió la escena, iluminando el caos con un resplandor dorado y ardiente. El joven, lejos de amedrentarse ante tal despliegue de poder, observaba con determinación mientras su propia energía verde comenzaba a emanar de su cuerpo, envolviéndolo en un aura vibrante y poderosa. A pesar de la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos, la humanidad no se limitó a acobardarse de miedo y huir ante la aparición de las grietas y los cadáveres de demonios. En un giro del destino, tal vez las plegarias de alguien llegaron a los señores, ya que al mismo tiempo que aparecieron las grietas demoníacas, unos orbes misteriosos se manifestaron ante los elegidos, otorgándoles poderes inimaginables para enfrentar la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. Estas esferas de luz pura no eran simples adornos, sino fuentes de un poder antiguo que otorgaban a sus portadores uno de los 5 atributos elementales conocidos. Con el destino del mundo en juego, el joven se preparaba para librar una batalla épica, guiado por la esperanza y la determinación de salvar a la humanidad de la extinción. Aquellos elegidos, ahora imbuidos de capacidades que desafiaban las leyes de la naturaleza, se convirtieron en los Slayers, los cazadores de demonios. Durante mucho tiempo, el conocimiento popular dictaba que solo existían 5 de estos atributos sagrados, una regla inamovible que definía el orden de la guerra contra las sombras. Sin embargo, las reglas estaban a punto de romperse. Con un grito de guerra que hizo vibrar el aire, el joven lanzó un ataque devastador. Un fulgor esmeralda brotó de sus manos mientras arremetía contra la bestia. A pocos metros, el niño permanecía de rodillas, temblando sobre el frío suelo, con los ojos empañados por las lágrimas. El joven se arrojó hacia él una vez más, envolviéndolo en un abrazo protector justo cuando una nueva llamarada infernal barría el lugar donde habían estado parados. El pequeño, aún en shock, apenas pudo asentir. Sin embargo, la calma duró poco. Al levantar la vista, el Slayer se tensó. El monstruo no estaba solo derrotado, se estaba transformando. Las llamas que lo rodeaban se intensificaron y una presencia aún más oscura comenzó a emerger de las grietas del suelo. El joven se puso de pie, interponiéndose de nuevo entre el niño y la creciente columna de fuego que amenazaba con consumirlo todo. La energía verde volvió a arder en sus manos, vibrando con una intensidad salvaje. Mientras el joven protegía al pequeño, un ataque desató una energía que no encajaba en los registros conocidos. No era solo un contraataque, era la manifestación de una fuerza que desafiaba la historia misma de los Slayers. Un sexto camino abriéndose paso entre el fuego y la ceniza. El impacto del ataque generó una onda de choque que obligó a la bestia a retroceder, sus mandíbulas bañadas en llamas crujiendo bajo la presión de una fuerza que no comprendía. El joven Slayer, con la respiración agitada pero la mirada fija en su objetivo, no perdió ni un segundo. Sabía que la tregua sería breve. El rugido del monstruo se transformó en un lamento agónico cuando el impacto final lo alcanzó. La explosión de energía fue tan vasta que el cuerpo de la criatura comenzó a desintegrarse. El joven, un poco confundido, se mantuvo firme, protegiendo al niño con su propia sombra, mientras las llamas residuales se extinguían lentamente, dejando tras de sí un silencio pesado y cargado de ceniza. Ya no había tiempo para preguntas. Lo importante era que el pequeño estaba a salvo. Aquel despertar no pasó desapercibido para las entidades que regían aquel mundo. El otro joven, ahora plenamente consciente de su nueva naturaleza, sintió cómo la fuerza fluía por sus venas, otorgándole una determinación inquebrantable. Ya no era solo un sobreviviente cubierto de
Ryojin se había convertido en una anomalía, un guerrero que portaba una habilidad que desafiaba las leyes establecidas por los antiguos. Hace 6 años, la vida de Arata Tuma se sumergió en una penumbra constante, un ciclo monótono de recuerdos grises y dolorosos. En medio de ese vacío, el único rastro de calidez que su memoria lograba retener era el de su hermano mayor. Él era su mundo entero, el único refugio frente a la adversidad. Sin embargo, para Arata, los juegos infantiles, las palabras de aliento y el cariño familiar eran lujos inexistentes. Su realidad era muy distinta. A sus escasos 11 años, su día a día no consistía en estudiar o jugar, sino en cumplir con las pesadas tareas del hogar que se le imponían sin descanso. Mientras intentaba lavar los platos en la cocina, el cansancio o quizás el miedo le jugaron una mala pasada. El estrépito de la porcelana rompiéndose rompió el silencio de la casa. Al ver los pedazos esparcidos a sus pies, un sentimiento de derrota lo invadió por completo. Con los ojos empañados por las lágrimas y las manos temblorosas, Arata contempló el desastre. No era solo un plato roto, era el peso de saber que su madre una vez más descargaría su furia contra él. El estrépito de la loza rompiéndose fue seguido casi de inmediato por un grito cargado de desprecio que heló la sangre del niño. Su madre apareció en el umbral, con el rostro desencajado por una furia desproporcionada para un accidente tan común. La mujer no veía a un hijo asustado, sino a una carga inútil que no era capaz de cumplir con la única condición por la que, según ella, seguía bajo su techo. Las amenazas cayeron sobre Arata como golpes físicos. Con la mirada fija en el suelo y los hombros encogidos, tuvo que escuchar cómo ella cuestionaba su propia existencia, sugiriendo con frialdad que quizá lo mejor sería devolverlo al centro de acogida. Para ella, Arata no era más que una herramienta defectuosa. Le habían asegurado que el niño era capaz de encargarse de las tareas del hogar, y verlo fallar le resultaba intolerable. Arata se disculpó con voz quebrada, sin una pizca de compasión. Ella le ordenó deshacerse de los restos y sacar la basura, como si quisiera expulsar también su presencia de la habitación. Mientras tanto, en la mesa, un hombre observaba la escena con una indiferencia absoluta, más preocupado por su propia comodidad que por el maltrato emocional que sufría el pequeño. El silencio en la cocina se sentía tan denso como el aire antes de una tormenta. De pie frente a la encimera, el joven permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el vacío de sus propios pensamientos. En su mente, una idea se repetía como un eco doloroso. La perfección de su hermano mayor era un estándar que él jamás alcanzaría. Se sentía como un intruso en su propio hogar, una pieza defectuosa en un engranaje que sin él funcionaría de manera impecable. El sentimiento de no pertenecer, de no merecer el techo bajo el cual dormía, lo envolvía en una soledad absoluta. De pronto la luz pareció cambiar con la llegada de Ryo Tuma, con 12 años de energía y una sonrisa radiante que contrastaba con la penumbra del lugar. Ryo rompió el aislamiento de su hermano con un simple gesto de complicidad. No hacían falta grandes discursos ni explicaciones profundas. La calidez que emanaba era suficiente para agrietar el muro de tristeza que el otro había construido a su alrededor. Con una naturalidad envidiable, Ryo le propuso una tarea cotidiana, algo tan simple como salir a tirar la basura juntos. Era una invitación a volver al mundo real, un recordatorio sutil de que, a pesar de sus inseguridades, todavía formaba parte de algo. Con un leve asentimiento y una respuesta casi susurrada, aceptó el ofrecimiento, dejando que la presencia de Ryo lo guiara fuera de sus sombras, al menos por ese momento. Mientras caminaban juntos por el pasillo, el joven sentía que la presencia de su hermano mayor era el único lugar seguro en el mundo. Con él, las máscaras se desvanecían. No necesitaba fingir una fortaleza que no poseía ni ocultar sus grietas. Aquel vínculo era su brújula, una guía constante que lo aceptaba incondicionalmente, sin importar cuántas veces se sintiera perdido o insuficiente. En la calidez de esa compañía, el peso de sus inseguridades parecía disolverse, permitiéndole ser simplemente él mismo. Más tarde, ya a solas en una habitación, Ataka se sentó frente a la pantalla del televisor. El resplandor a su lado iluminaba su rostro mientras observaba las noticias sobre los Demon Slayer. Las imágenes eran vibrantes y caóticas. Una estrella naciente llamada Kisaragi se enfrentaba a una criatura de pesadilla. Entre destellos de energía y escombros que volaban por los aires, la figura del cazador lograba abatir a un cadáver demoníaco de rango plata con una precisión asombrosa. Al ver la victoria de aquellos guerreros, una chispa de fascinación se encendió
ardió en los ojos del muchacho. La destreza y el valor de los Slayer le parecían algo de otro mundo, una meta inalcanzable pero profundamente inspiradora. Mientras las imágenes de la batalla se repetían en su mente, no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y envidia sana. Para él, esos héroes representaban la máxima expresión de la fuerza, una genialidad que lo dejaba sin aliento y que por un momento le permitía soñar con una realidad donde el peligro era vencido por la determinación. La puerta se abrió con violencia, revelando una figura cuya presencia siempre traía consigo la atención. Sin preámbulos, el aire se llenó de reproches hirientes. El pequeño Akata, arrancado de sus pensamientos por una lluvia de insultos y exigencias, se le recriminaba su supuesta inutilidad y se le ordenaba ocuparse de las tareas domésticas con una urgencia nacida del desprecio. Ante la agresión, algo cambió en la mirada del joven. Por un breve segundo, sus ojos no reflejaron sumisión, sino un destello de algo más profundo, una chispa de resentimiento, o quizás de una dignidad herida que no pasó desapercibida. Esa mirada enfureció aún más a la mujer, quien con los dientes apretados y una expresión desencajada por la rabia, le exigió que bajara la vista. Para ella, cualquier rastro de desafío en sus ojos era intolerable. En un arrebato de ira incontenible, levantó la mano para bofetearlo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Ryo se interpuso con un movimiento rápido y decidido, y recibió el golpe que iba dirigido a su hermano. Un sonido seco resonó en la habitación, seguido de un silencio sepulcral. Akata miraba a su hermano con los ojos de par en par, su expresión una mezcla de asombro y admiración. El silencio se prolongó por unos instantes, un silencio cargado de emociones no expresadas. Los hermanos, tras un breve momento, se dieron la vuelta y se alejaron en silencio. Durante años, la espalda de su hermano mayor fue el único horizonte que conoció. Era una figura imponente, un faro de seguridad que caminaba siempre un paso por delante, recibiendo los golpes que el mundo destinaba para ambos. Para el pequeño Akata, su hermano no era simplemente un familiar, era un héroe absoluto, un escudo humano que se alzaba ante cualquier adversidad sin mostrar flaqueza. Sentados en la penumbra de las escaleras donde los secretos suelen encontrar una voz, el silencio se rompió por una resolución interna que llevaba tiempo gestándose. Akata ya no quería mirar el mundo desde la seguridad de la retaguardia. Al observar sus propias manos tímidas pero firmes, comprendió que el ciclo de protección debía evolucionar. Con la mirada fija en un futuro lleno de peligros y monstruos acechantes, tomó una decisión trascendental. No lo hacía por gloria ni por fama, sino por amor. El deseo de convertirse en un cazador nació de la necesidad pura de caminar al lado de su hermano, de repartir el peso de las batallas y algún día ser él quien extendiera el brazo para detener el golpe. Aquella noche, el niño que siempre fue rescatado dejó paso al hombre que juró proteger. A pesar de que el presente se sentía como un muro infranqueable, la determinación en el rostro del joven Arata no flaqueó. Su voz, cargada de una fuerza que ni él mismo sabía que poseía, resonó con una promesa inquebrantable. Se convertiría en un cazador, abandonaría la seguridad asfixiante de aquel hogar y se lanzaría al peligro, pero solo si podía hacerlo junto a la persona que más admiraba. Quería hacerse fuerte, lo suficientemente fuerte como para que, por primera vez en sus vidas, fuera él quien extendiera su sombra para proteger a su hermano mayor. Ante esta explosión de voluntad, el silencio regresó, pero esta vez fue un silencio cálido y comprensivo. El hermano mayor, aquel guerrero curtido que siempre había cargado con el peso del mundo, no respondió con escepticismo ni con reproche. En su lugar, una sonrisa suave y genuina iluminó su rostro cansado, una expresión que desarmó cualquier rastro de duda en el aire. Con un gesto cargado de ternura y respeto, colocó su mano sobre el hombro de Arata, reconociendo al hombre en el que se estaba convirtiendo. En ese contacto no hubo una orden de retroceder, sino una validación absoluta. En su mente, una certeza se instaló con la fuerza de un decreto. Arata podía hacerlo, no importaba cuán alto fuera el muro o cuán oscuros fueran los enemigos. Su hermano pequeño tenía el fuego necesario para lograrlo. Aquel pacto silencioso selló un nuevo camino para ambos, uno donde ya no habría un protector y un protegido, sino dos cazadores caminando hombro con hombro hacia el mismo horizonte. Aquel día marcaron el inicio de algo grande. Con un entusiasmo contagioso, ambos se lanzaron a la aventura de la superación personal, sellando un compromiso con el destino. Darían lo mejor de sí mismos sin importar los obstáculos. A partir de ese momento, los días se transformaron en una sucesión de entrenamientos incansables. El objetivo de convertirse en
en un cazador. Dejó de ser un sueño lejano para volverse una realidad moldeada con sudor y disciplina. El hermano mayor no solo era un compañero de práctica, sino un pilar constante. Su aliento eterno le otorgaba al joven la seguridad necesaria para creer que algún día lo lograría. Sin embargo, entre la rutina de esfuerzo y sudor, llegó aquel día que quedaría grabado a fuego en su memoria. Tras una jornada agotadora, el desorden de la habitación era el mudo testigo de su cansancio. Los hermanos yacían en el suelo, rodeados de papeles y objetos dispersos, recuperando el aliento en un momento de calma absoluta. Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando algo cambió en la atmósfera. Un sutil destello captó la atención de Arata, quien giró el rostro con curiosidad hacia su hermano mayor. Lo que vio a continuación desafió toda lógica. Una esfera de luz cálida y vibrante comenzó a materializarse frente a ellos, suspendida en el aire como un pequeño sol cautivo. El asombro se reflejó de inmediato en sus ojos, que se ensancharon al captar el fulgor dorado de aquella anomalía. El protagonista permaneció inmóvil, casi sin atreverse a respirar mientras el brillo se intensificaba, marcando el inicio de una revelación que lo cambiaría todo para siempre. Aquel no era un entrenamiento más, era el momento en que el destino finalmente llamaba a su puerta. El aire vibraba con una energía ancestral, mientras el resplandor dorado comenzaba a materializarse frente a sus ojos incrédulos. Entre sus manos, una luz cálida y vibrante dio forma a un orbe de rango superior, una reliquia de leyenda imbuida con el poder elemental del agua que destellaba con la pureza del zafiro. La euforia estalló en el lugar. Su hermano mayor, desbordado por una alegría tan genuina como si el triunfo fuera propio, lo envolvió en un abrazo fraterno. Aquel gesto no solo celebraba la obtención de un objeto poderoso, sino el reconocimiento de un espíritu que nunca se dio por vencido ante la adversidad. Sin embargo, la luz del milagro atrajo también a las sombras del egoísmo. Antes de que el joven pudiera asimilar su fortuna, una mano extraña y ruda se interpuso, arrebatando el orbe con una violencia inesperada. La calidez del artefacto fue reemplazada por el frío acero de la ambición en el rostro de un hombre cuya sonrisa, antes indiferente, se había transformado en una mueca de pura avaricia. Para el sujeto, un objeto de tal magnitud era un desperdicio en manos de alguien a quien consideraba inferior, una joya de la corona que su arrogancia le dictaba que debía reclamar como propia. La tensión estalló cuando Ryo, incapaz de tolerar la injusticia, se lanzó al frente con un grito de protesta, pero la codicia suele venir acompañada de una crueldad despiadada. Arata, inmediar palabra, el usurpador respondió con una violencia fulminante. Con un movimiento brusco y cargado de desprecio, lanzó una patada que derribó a quien intentaba defender lo justo, dejando al joven en el suelo. Sus ojos, anegados en lágrimas de impotencia, quedaron fijos en el vacío. Sin embargo, tras ese llanto no había solo tristeza, sino una chispa que comenzaba a arder de forma diferente. Mientras contemplaba la partida de su opresor, una promesa silenciosa se formó en su interior. No importaba cuántas veces intentaran pisotearlo, nunca se acostumbraría a ese dolor. Aquella humillación no sería un final, sino el combustible para un fuego que tarde o temprano exigiría justicia. En el corazón de la metrópoli, el imponente rascacielos del grupo financiero Goto se alzaba como un monumento de cristal y acero, reflejando las luces de una ciudad que nunca descansa. Sus ventanas iluminadas eran el testimonio mudo de los hilos de poder que se tejían en su interior. En los despachos más exclusivos, la ambición tomaba una forma tangible. Un hombre con una sonrisa cargada de arrogancia y triunfo sostenía entre sus manos un artefacto de brillo místico y dorado. El objeto, que parecía contener una energía antigua y poderosa, era el precio de una negociación de alto nivel. La oferta sobre la mesa era clara: 30 millones, una cifra que para algunos representaba una fortuna inalcanzable, pero que para los herederos de este imperio no era más que el costo de asegurar su dominio. Aceptando el trato, con un gesto de desdén y satisfacción, el hombre cerró el acuerdo que consolidaría su posición. A través de las pantallas de la ciudad, el público seguía con fervor cada uno de sus movimientos. Para el ciudadano común, Takato representaba un ideal casi inalcanzable, el heredero de un imperio financiero que, lejos de conformarse con la comodidad de su estatus, había decidido descender a la arena como un Slayer. Su capacidad para cosechar logros asombrosos en este peligroso campo lo había rodeado de un aura de invencibilidad, convirtiéndolo a ojos de muchos en el salvador destinado a proteger este mundo. En los rincones más cotidianos de la ciudad, los
Los jóvenes observaban sus hazañas con una mezcla de envidia y admiración. Para ellos era casi irreal que una misma persona pudiera dominar tanto el mundo de los negocios como el de la supervivencia extrema. Mientras tanto, en los círculos más íntimos y especializados, las preguntas comenzaban a surgir entre susurros. Los expertos y curiosos se cuestionaban el origen de aquel poder desmedido, enfocándose en un detalle crucial que pocos conocían a fondo: la naturaleza del orbe que se manifestó en aquel entonces, el catalizador que permitió a un magnate convertirse en una leyenda viviente. El secreto de su ascenso meteórico residía en un encuentro que desafiaba toda lógica. En el centro de su memoria, Takato guardaba con nitidez la imagen de un orbe dorado, una esfera de luz pura que brillaba con una intensidad cegadora, envuelta en un anillo de energía azul que pulsaba como un corazón eléctrico. Aquel objeto no era una simple herramienta, era una entidad que parecía poseer voluntad propia. Ese orbe fue la prueba definitiva de su destino. Takato recordaba perfectamente la oleada de emoción y el entusiasmo desbordante que lo invadió en el instante exacto en que sintió que el orbe lo elegía a él. Sin embargo, mientras Takato se sumergía en el recuerdo de su gloria, el ambiente en el presente se tornaba denso y cargado de tensión. Al revelarse la naturaleza de su poder, o quizá al vislumbrar la magnitud de lo que ese artefacto representaba, el asombro dio paso a la conmoción. Los rostros de quienes lo observaban se desencajaron. La mandíbula caída y los ojos abiertos de par en par delataban un terror o una incredulidad profunda. El silencio que siguió a la revelación del orbe fue tan denso como la energía que emanaba de él. Lo que para muchos era una leyenda o un mito empresarial se materializaba ante sus ojos con una claridad aterradora. Aquella esfera no solo otorgaba fortuna, era la fuente de un poder que sobrepasaba los límites de lo humano. La conmoción entre los hermanos fue inmediata. Un sentimiento de profunda indignación se apoderó a Taka, cuya expresión se contrajo en una mueca de rabia contenida. Sus ojos, fijos en la pantalla, reflejaban la amargura de quien presencia una injusticia imposible de ignorar. La idea de que alguien hubiera alcanzado un estatus sagrado mediante el engaño le resultaba insoportable, encendiendo en su interior una determinación gélida. Debía recuperar lo que legítimamente le pertenecía. Mientras tanto, en la opulencia de una oficina de alto nivel, la atmósfera era radicalmente distinta. Un hombre de porte aristocrático y mirada indiferente descansaba en su sillón, ajeno al drama que se gestaba fuera de sus paredes. Su atención estaba dividida entre su dispositivo móvil y la presencia de su asistente, quien permanecía de pie con una rectitud impecable. Tras un breve instante de molestia por la interrupción de su tranquilidad, el hombre accedió con un gesto de desdén a recibir a su visitante. Con una calma casi insultante, guardó su teléfono y se preparó para el encuentro, sin sospechar que la sombra de sus acciones pasadas estaba a punto de cruzar el umbral de su puerta. La puerta se abrió y los dos jóvenes hermanos entraron, rompiendo la calma artificial del despacho. Mientras avanzaban hacia el escritorio, una realización dolorosa golpeó a uno de los jóvenes. Finalmente se detuvieron frente a Takato. El joven de la chaqueta azul dio un paso al frente, presentándose no solo con su nombre, sino con la carga de su linaje. Sus ojos ardían con un propósito claro, señalando al hombre que, oculto tras una fachada de éxito y poder, se había apropiado de lo que no le pertenecía. La máscara de indiferencia de Takato permaneció intacta, pero el silencio que siguió a la presentación dejó claro que la verdadera batalla por el legado y el honor acababa de comenzar. La confrontación estalló con una acusación directa que cortó el aire como una hoja afilada. El joven no se anduvo con rodeos, exigía la devolución de lo que su padre había entregado injustamente. Ante sus palabras, la fachada de Takato flaqueó por un instante, reemplazada por una sonrisa burlona y una mirada cargada de escepticismo. El hombre fingió ignorancia, tratando de desestabilizar al muchacho con preguntas retóricas, como si el reclamo fuera una ocurrencia absurda surgida de la nada. Indignado por el cinismo de su interlocutor, el joven golpeó la mesa con fuerza, una explosión de energía que hizo vibrar los objetos del despacho. Con voz firme y cargada de resentimiento, desnudó la mentira de Takato, recordándole que ese poder no era fruto de su propio mérito, sino un botín obtenido mediante la manipulación de un lazo familiar roto. Takato, recuperando su compostura casi de inmediato, entrelazó sus dedos con una calma exasperante. Tras una breve pausa reflexiva, asintió con una suficiencia que rozaba el insulto. Creyendo entender la naturaleza de la visita, lanzó
una oferta condescendiente, intentando reducir el honor y el legado a una simple transacción monetaria. Sin embargo, la respuesta que recibió fue un rechazo absoluto que resonó en las paredes de la oficina. No era una cuestión de dinero, era una lucha por la justicia y por recuperar la esencia de una herencia que nunca debió ser vendida. La atmósfera se volvió opresiva, cargada con la promesa de una confrontación que ya no se libraría con palabras, sino con la voluntad pura de quienes reclamaban su destino. Takato les explica que en verdad es necesario que vean algo antes de retirarse. Luego avanzó con paso firme, despidiéndose con un gesto de desdén que desbordaba arrogancia. Para él, los jóvenes que dejaba atrás no eran más que un estorbo, figuras insignificantes destinadas a desaparecer en el olvido como el polvo que se barre de una alfombra. Sin embargo, el aire se espesó de repente, cargándose de una estática opresiva. Antes de que el eco de los pasos se desvaneciera, el suelo comenzó a gemir bajo una fuerza invisible, una fractura violenta abriéndose como una herida purulenta, que emanaba un resplandor violeta y eléctrico. Los dos jóvenes se quedaron petrificados, con la sangre congelada en las venas. Sus rostros, bañados por el fulgor antinatural de la grieta, pasaron de la confusión al terror absoluto. Lo que tenían frente a ellos era una anomalía demoníaca, un abismo hambriento que acababa de convertir un encuentro hostil en una lucha desesperada por la supervivencia. El desprecio del hombre que los precedía ya no importaba. Ahora el verdadero horror acababa de despertar a sus pies. La desesperación se apoderó de Arata. Con la grieta rugiendo a sus pies, se abalanzó contra la puerta blindada, golpeándola con furia contenida. Sus puños resonaban como martillazos contra el metal frío, un sonido sordo que competía con el estruendo de la falla. Con la garganta desgarrada por los gritos, exigía que le abrieran, clamando contra la cobardía que lo había dejado atrás. Pero el pasillo permanecía impasible, un laberinto silencioso que solo le devolvía el eco de su propia desesperación. Al otro lado, el hombre de cabello claro se detuvo en seco, con la mano aún levantada en un gesto de arrogancia congelada, pero ya no tenía tiempo para preguntas. La energía que emanaba de la grieta se intensificó, un torrente de luz violeta y eléctrica que parecía alimentarse del terror del joven. Se vio a sí mismo convertido en una marioneta de la oscuridad, un cadáver demoníaco atrapado en un destino peor que el olvido. El momento culminante llegó en un destello cegador. El hermano mayor se lanzó hacia adelante en un intento desesperado por intervenir, con las manos extendidas como si pudiera detener físicamente la marea de sombras que se cernía sobre su compañero. Sin embargo, la fuerza de la anomalía era absoluta. Arata quedó tendido, con la respiración entrecortada y los músculos entumecidos por el choque, viendo cómo su mundo se desmoronaba. En cuestión de segundos, una explosión de energía violeta, como un trueno capturado en forma física, envolvió por completo a Ryo. La fuerza fue tan abrumadora que el mundo a su alrededor pareció distorsionarse, una mancha de velocidad y luz que lo arrastraba hacia un abismo de pesadilla. Desde su posición vulnerable, Arata levantó la mirada con los ojos empañados por la incredulidad. Frente a él, la silueta de quien consideraba a su hermano mayor comenzaba a desdibujarse. Ya no era el hombre que conocía. Su figura estaba siendo devorada por un aura flamígera de color púrpura, una manifestación de poder corrupto que se elevaba como lenguas de fuego frío. El dolor y la confusión lo golpearon con más fuerza que la propia caída. Con voz entrecortada por la angustia, buscó una respuesta en aquel vacío, aferrándose al vínculo que los unía, pero solo encontró una presencia extraña y amenazante. La transformación estaba casi completa. La luz demoníaca consumía los últimos vestigios de humanidad en el ambiente, dejando al joven solo ante una entidad que vestía la piel de su hermano, pero que albergaba algo infinitamente más oscuro en su interior. La transformación fue absoluta. El hombre que antes golpeaba la puerta, desesperada, ahora permanecía imperturbable, con los ojos brillando con una determinación gélida y letal. En medio del torbellino de energía, el joven ya no era una víctima, sino el epicentro de un fenómeno devastador. Una columna de llamas púrpuras se alzó con un rugido sordo, una manifestación de poder tan pura y violenta que el espacio mismo parecía contraerse a su alrededor. El protagonista, con los puños apretados y una mirada que atravesaba la penumbra, se preparó para enfrentar lo que viniera, fuera humano o demoníaco. El equilibrio de poder había cambiado para siempre. El joven, una figura solitaria en la inmensidad de un vacío, se desplomó sobre la superficie agrietada de su propia desesperación. La culpa, como una mancha de hollín indeleble, se aferraba a su alma. Su mirada, vacía y distante, parecía
parecía atravesar la pantalla que lo confinaba, buscando respuestas en un laberinto de ventanas de navegador que solo reflejaban la fragmentación de su propia existencia. Sus ojos, antes apagados por la desesperanza, comenzaron a arder con un fuego incandescente, la ira reemplazando a la tristeza, la acusación ahora un grito silencioso que solo él podía escuchar, una declaración de guerra contra aquellos que habían arrebatado su mundo. En medio del caos y la agitación emocional, una presencia oscura y amenazante emergió, una esfera de oscuridad. El joven, con su expresión de terror y confusión, contempló la manifestación de su propia ira, un poder oscuro que ahora se alzaba ante él, listo para ser desatado sobre el mundo que lo había traicionado. Frente a él, la atmósfera se rasgó con un fulgor eléctrico. Aquel objeto, una esfera de energía pura y vibrante, flotaba en el epicentro de una tormenta de luz violácea. No era un simple artefacto, era una promesa de poder, una anomalía que parecía latir con el mismo ritmo que su corazón acelerado. El aire a su alrededor se volvió denso, cargado de una estática que erizaba la piel y distorsionaba la realidad misma de la habitación. El joven fijó su mirada en el orbe, y por un instante el tiempo se detuvo. En el reflejo de sus ojos se proyectó la imagen de un pasado donde ese mismo poder le había sido esquivo, una meta inalcanzable que ahora, por un capricho del destino o de su propia voluntad quebrantada, se manifestaba frente a él. La duda fue reemplazada por una determinación gélida. Extendió la mano, sus dedos temblorosos buscando el contacto con la superficie incandescente de la esfera. Al rozarla, una onda de choque sacudió los cimientos de su ser. El contacto no fue sutil, fue una invasión de energía que recorrió sus venas como fuego líquido. Su cuerpo se convirtió en el recipiente de una fuerza antigua y devastadora. Rayos de luz púrpura estallaron desde su torso, envolviéndolo en un aura de destrucción que lo elevaba sobre el suelo. Ya no era un simple espectador de su propia tragedia. La metamorfosis lo estaba convirtiendo en algo más, algo temido y necesario. Finalmente, el resplandor se concentró en sus pupilas. En el silencio de la noche, una nueva leyenda acababa de nacer entre las sombras de una habitación solitaria, marcada por el estigma de aquellos que lo habían perdido todo y ahora estaban dispuestos a reclamarlo por la fuerza. El grito fue inevitable. Un alarido desgarrador escapó de su garganta mientras su cuerpo luchaba por contener la marea de energía oscura. No era un simple cambio, era una reescritura de su propia existencia. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectado en una luz carmesí que devoraba cualquier rastro de humanidad, mientras la agonía de la transformación lo obligaba a arquearse bajo el peso de un poder que no pertenecía a este mundo. De pronto, el caos cesó. En el silencio absoluto de su mente, una interfaz gélida y sistemática se materializó. Las palabras flotaban en el vacío como una sentencia irrevocable, una notificación informándole que había recibido una bendición del reino demoníaco. Las habilidades se grabaron en su conciencia como cicatrices: espada de sombra de Hollín, armadura de Hollín, liberación de destello, herramientas de guerra para un hombre que acababa de dejar de ser víctima. Lejos de aquel epicentro de sombra, la luz del sol caía con una indiferencia cruel sobre un pasillo exterior. Allí caminaba un individuo de cabellera dorada, moviéndose con la arrogancia de quien se sabe superior. Cada paso que daba, cada gesto de suficiencia al jactarse de su propio crecimiento, era una nota discordante en el nuevo destino del joven. Aquel hombre que celebraba su fuerza con una sonrisa burlona ignoraba que el aire a su alrededor ya no era el mismo. Sin saberlo, el portador de la luz se había convertido en una presa. En la mente del nuevo Slayer ya no había espacio para el rencor, solo para la fría lógica de la progresión. El destino de aquellos que se cruzaran en su camino estaba sellado por la necesidad de poder. Serían el combustible necesario para alimentar su ascenso. La cacería finalmente había comenzado. El ambiente estaba cargado de un desprecio visceral, una tensión que se podía cortar con el filo de una mirada. Mientras uno de los jóvenes alzaba la voz con una arrogancia que rayaba en lo cruel, el aire mismo parecía enfriarse ante sus palabras cargadas de clasismo y superioridad. Para él, aquellos que no estaban a su altura social no eran más que estorbos, seres insignificantes que merecían el peor de los destinos, por el simple hecho de atreverse a desafiarlo. Desde su perspectiva, el mundo estaba dividido por muros invisibles pero infranqueables. Con una risa gélida que resonaba por los pasillos desiertos, se alejaba con paso firme y despreocupado, dejando atrás una estela de humillación. La figura del joven que había sido humillado instantes antes reapareció, pero ya no era el mismo. Su rostro, iluminado por una luz
extraña y temblorosa reflejaba un dolor agónico, pero también un asombro repentino. Se miraba la mano temblando con una mezcla de shock y revelación, mientras una extraña energía parecía brotar de ella. Sus ojos, antes apagados por la desesperanza, ardían ahora con una intensidad desconocida, una fuerza que se despertaba en su interior. Un grito sordo de pura agonía escapó de sus labios cuando la transformación lo arrastró a un mundo de dolor físico y poder sobrenatural. Cayó de rodillas, con las manos en la cabeza, como si estuviera intentando contener la avalancha de sensaciones desconocidas. La criatura, un coloso deforme, con ojos rojos y afilados colmillos, con un movimiento rápido y feroz, la criatura asestó un golpe demoledor, enviando al protagonista volando por los aires. Mientras aterrizaba pesadamente, el dolor y la confusión se apoderaron de su cuerpo. Se incorporó con dificultad. Mientras se miraba las manos, una sensación de ligereza desconocida invadió su cuerpo, como si las leyes de la física hubieran cambiado a su alrededor. La sorpresa inicial fue rápidamente reemplazada por una sensación de extrañeza que se extendía por cada fibra de su ser. No era solo el alivio de haber sobrevivido al impacto, había algo más, una alteración fundamental en su percepción. Mientras se ponía en pie, el entorno parecía vibrar con una claridad antinatural. Al observar a la criatura que antes lo aterrorizaba, el mundo se fragmentó en datos. Delante de sus ojos, lo que debería ser una escena de caos se convirtió en una interfaz translúcida y brillante. Etiquetas flotantes aparecieron sobre el monstruo y sobre su propia visión periférica. Niveles de poder, barras de salud que palpitaban con cada latido y una lista detallada de estadísticas y habilidades que se desplegaban como un pergamino digital. La realidad ya no era la misma. Cada movimiento de la bestia era ahora predecible, analizado por una mente que procesaba información a una velocidad vertiginosa. El miedo desapareció, dejando en su lugar una curiosidad gélida y una sonrisa involuntaria que comenzó a dibujarse en su rostro. Comprendió que el orbe no solo le había dado fuerza, sino que había reescrito las reglas bajo las cuales interactuaba con el mundo. Una realización profunda se asentó en su mente mientras observaba el resplandor púrpura de las pantallas flotantes. Ya no era una víctima ni un joven pobre a merced de los caprichos de otros. El sistema lo había reconocido. Sus ojos se fijaron en el horizonte, donde la ciudad empezaba a teñirse con los colores de un sol moribundo. La prioridad estaba clara: la figura de su hermano, siempre un paso por delante, siempre envuelta en un misterio que ahora parecía más peligroso que nunca, era el único norte en su brújula de caos. Pero no era solo la preocupación lo que lo impulsaba. Una sombra más oscura apareció en su mente, la imagen de aquel tipo. Recordó esa sonrisa arrogante, el brillo azul gélido de sus ojos y esa presencia que emanaba una superioridad aplastante. Un escalofrío de rabia pura recorrió su columna vertebral. El asombro en sus ojos era evidente. Observó los restos de escombros esparcidos por el suelo y la magnitud del impacto que había perforado el hormigón como si fuera papel. La incredulidad se apoderó de él mientras analizaba la escena. No había lógica posible que explicara cómo alguien de ese nivel, o incluso el joven que tenía enfrente, hubiera podido generar la fuerza necesaria para destrozar la estructura de aquella manera. Frente a la magnitud de la destrucción, el hombre de la chaqueta azul comprendió que las reglas del juego habían cambiado. El protagonista, con su mirada ahora fija y determinada, representaba una anomalía que desafiaba todo lo que creían saber sobre los rangos y el poder. Mientras el viento soplaba a través de la pared rota, ambos supieron que el encuentro fortuito de aquel momento era solo el preludio de un conflicto mucho más profundo y peligroso. Un resplandor etéreo envolvió el espacio, borrando la frontera de la realidad. En medio de esa luz cegadora, dos figuras se encontraron en un abrazo que trascendía el tiempo y la muerte. Arata, envuelto en una calidez que creía perdida, se aferraba a la presencia de su hermano, sintiendo el alivio de una sonrisa compartida que parecía sellar una promesa silenciosa. Sin embargo, la visión comenzó a transformarse. La figura del hermano, antes radiante, cobró una intensidad sombría. Su rostro se vio invadido por grietas de una energía oscura y ancestral, con ojos que brillaban con una luz gélida y sobrenatural. Tras el fragor de su primer combate, el joven despertó en una habitación desconocida, sumido en una profunda desorientación. Sus extremidades, envueltas en vendajes blancos, daban testimonio silencioso del enfrentamiento brutal que acababa de vivir contra una entidad demoníaca. El dolor residual en su cuerpo era la única prueba tangible de que seguía con vida tras haber rozado el abismo. Ignorando
notando el dolor sordo que recorría su cuerpo, Arata se incorporó bruscamente en la cama, con la mirada fija en un punto invisible. La urgencia de actuar, de encontrar respuestas y proteger lo que quedaba de su mundo, lo impulsó a intentar ponerse de pie, convencido de que cada segundo perdido era una invitación al desastre. Sin embargo, su intento de fuga fue interrumpido de inmediato. La puerta se abrió y una joven enfermera de cabello verdoso entró en la habitación portando una bandeja. Su expresión de sorpresa se tornó rápidamente en una de firme autoridad médica. Al ver al paciente intentando abandonar el lecho en su estado, la joven enfermera no dudó en alzar la voz para imponer orden, exigiéndole con severidad que regresara a su posición y guardara el reposo necesario. Arata, desconcertado por la interrupción y la firmeza de la mujer, intentó balbucear una explicación, pero su resistencia se desvaneció ante los hechos que ella comenzó a relatar. Según el informe médico, no había llegado allí tras una batalla épica o un asalto estratégico, simplemente lo habían encontrado inconsciente a un lado del camino. Esta revelación dejó a Arata sumido en un mar de dudas. El abismo entre sus vívidos recuerdos de combate y la realidad de su hallazgo sugería que el camino por delante sería mucho más complejo de lo que su instinto le advertía. Mientras intentaba recomponer sus recuerdos, el joven recorrió el lugar con la mirada, dándose cuenta de que la paz del recinto contrastaba fuertemente con la violencia de la batalla que lo había llevado hasta allí. La confusión inicial dio paso a una inquietud silenciosa. Aunque estaba a salvo, la pregunta sobre quién lo había rescatado y lo había trasladado a ese santuario para asesinos permanecía sin respuesta, pesando tanto como el cansancio en sus hombros. La enfermera continuó con su labor, su tono directo revelando la falta de experiencia del joven. Era un novato, sin insignia, una condición peligrosa que lo hacía vulnerable sin la protección de un gremio o de la asociación de asesinos. Su consejo era claro: debía unirse a uno lo antes posible. El joven, aunque consciente de su situación, se sintió impelido a rechazar la oferta. Había un lugar al que debía ir, un destino que reclamaba su presencia, incluso a costa de su propia seguridad. Su resolución era firme, pero la enfermera no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Con un grito imperioso de un no, le ordenó descansar, insistiendo en que la tranquilidad era lo más importante para su recuperación. Sus palabras eran una orden, no una sugerencia. Con un tono que no admitía réplica, le instó a esperar un momento, a no escapar y a comprender que su bienestar estaba en juego. A pesar de las órdenes de la enfermera, el joven se puso en pie, impulsado por una urgencia que superaba el dolor de sus heridas. Se dirigió con paso decidido hacia la salida de la instalación médica, dejando atrás la seguridad del recinto. Afuera de la habitación, una tensa discusión entre dos hombres revelaba la gravedad de la situación. El gremio estaba en alerta máxima. Los rumores indicaban que un cazador no identificado viajaba con el objetivo. La tensión en el gremio alcanzó su punto álgido cuando se reveló la magnitud del desastre. Si aquel sujeto cruzaba el umbral hacia una grieta demoníaca, el equilibrio del mundo se quebraría de forma irreversible. Mientras los altos mandos discutían estrategias de contención y persecución, el joven ya se encontraba lejos de las paredes estériles de la clínica. Caminando por los pasillos exteriores, su mente se convirtió en un torbellino de sospechas. La mención de su hermano mayor no era una coincidencia. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar de una manera aterradora. A pesar de la debilidad que aún sentía en sus músculos, una resolución gélida se instaló en su pecho. Finalmente, tras dejar atrás el complejo médico, se detuvo ante la inmensidad de la ciudad. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que recordaba al fuego de la batalla. Con la mirada fija en el horizonte, comprendió que su papel como simple novato había terminado. Aquel lugar al que debía ir no era solo un destino, sino una carrera por la verdad que lo obligaría a enfrentarse tanto a demonios como a sus propios aliados. Sus ojos, antes nublados por la duda, se afilaron con una mirada gélida y decidida. Entendió que no podía confiar únicamente en los esfuerzos externos, ni en la burocracia de los cazadores. Sin más opciones sobre la mesa, se dispuso a enfrentar el abismo por cuenta propia. Justo en ese instante, el destino pareció responder a su resolución. Una nueva fractura dimensional comenzó a manifestarse, marcando el inicio de su peligrosa travesía. Las alarmas de evacuación comenzaron a resonar con una insistencia metálica, quebrando el silencio de la zona de Asakiri 2-Chome, mientras los residentes huían despavoridos siguiendo las instrucciones de emergencia. El joven permaneció estático, observando cómo la realidad se resquebrajaba
bajaba frente a sus ojos. Una sospecha punzante le recorrió la columna. Aquel epicentro no era una coincidencia, era el momento que estaba esperando. Frente a él, la brecha demoníaca Tehaji se manifestó como una herida purulenta en el tejido del espacio. El aire a su alrededor se volvió denso y eléctrico, teñido de un brillo violeta nefasto que palpitaba con la energía del inframundo. A pesar de que los sistemas de análisis la catalogaban como una amenaza de rango bronce, la presión que emanaba de aquella grieta era suficiente para hacer retroceder a cualquier civil. La asociación no tardó en actuar, desplegando rápidamente una barrera mística para contener a las almas malignas que pugnaban por cruzar al plano físico. El perímetro quedó sellado bajo una cúpula de energía que aislaba el peligro del resto de la ciudad. Sin embargo, el joven notó un vacío crítico en la escena. Aunque el apoyo logístico estaba presente, la ausencia de combatiente era total. No había rastro de ningún Slayer en las inmediaciones. Con la grieta expandiéndose y la barrera vibrando bajo el esfuerzo de la contención, el muchacho comprendió que el tiempo de observar había terminado. Él era el único que se encontraba en el lugar preciso para evitar que el desastre se desbordara. El pensamiento de que su hermano mayor podría estar oculto tras ese velo de oscuridad alimentó su valor. Aunque el instinto le gritaba que retrocediera, la convicción en su mirada era más fuerte que cualquier duda. Era la primera vez que se encontraba frente a una brecha, un abismo de rango bronce que, a pesar de ser de bajo nivel, representaba un desafío monumental para alguien sin experiencia previa. Sin esperar la llegada de refuerzos que quizás tardarían demasiado, el joven se lanzó hacia adelante. Sus pasos golpearon el pavimento con fuerza mientras corría hacia la distorsión violeta que rasgaba el cielo citadino. El aire se volvió un torbellino de sombras y energía residual mientras su cuerpo comenzaba a ser succionado por la anomalía. Al cruzar el umbral, una notificación del sistema parpadeó ante él, oficializando su entrada al peligro. El entorno urbano comenzó a desvanecerse para dar paso a lo desconocido. En ese momento, una extraña interfaz digital se materializa ante sus ojos, mostrando un mensaje claro y directo. Misión: por favor, derrota al jefe y elimina la fisura demoníaca. Apenas tuvo tiempo de asimilar el cambio cuando el peligro se hizo tangible. Frente a él, una horda de criaturas monstruosas, surgidas de las sombras mismas, ya lo acechaba con ojos hambrientos. Lejos de retroceder, una calma gélida se apoderó de él. No había espacio para el pánico, solo para la supervivencia. Sus ojos brillaron con un destello escarlata y, siniestro, desatando una energía oscura, con un movimiento grácil y firme de su mano, invocó la poderosa habilidad, una sombra de hollín, una forma espectral y sombría que emergió del abismo, fusionándose con la oscuridad y proyectando una imponente presencia. La bestia se lanzó al ataque, reduciendo la distancia en un parpadeo. A pesar de la abrumadora presión que ejercía el enemigo, el joven mantuvo la calma. Sabía que este era el momento para el que había sido forjado. Con un movimiento firme, se posicionó para el contraataque final, listo para demostrar que ninguna sombra era más profunda que la que él mismo era capaz de dominar. Con un movimiento fluido y devastador, el protagonista lanzó un embate final. El impacto fue tan colosal que una onda expansiva de energía oscura barrió el campo de batalla, desintegrando la resistencia de sus oponentes y dejando tras de sí un rastro de ceniza y silencio. La figura enmascarada, incapaz de contener tal magnitud de fuerza, se desvaneció en el vacío, dejando el camino finalmente despejado. Frente a él, una nueva interfaz de luz emergió de la nada, revelando los frutos de su victoria. Su inventario se había enriquecido con objetos de poder y su rango había alcanzado nuevas cotas de maestría. En ese instante, quedó sorprendido que en rango bronce hubiese tantos monstruos y con tanta fuerza. La batalla se había convertido en un caos asfixiante. Rodeado por una horda de criaturas feroces que se abalanzaban con garras y dientes, el protagonista sintió cómo sus fuerzas flaqueaban. Cada movimiento era una lucha contra el agotamiento. La presión de tantos enemigos amenazaba con devorar su resistencia en cuestión de segundos. En medio de la desesperación, el estruendo de los ataques enemigos y el jadeo de su propia respiración marcaban el ritmo de un final que parecía inevitable. De repente, el cielo se tiñó de un naranja violento. Una serie de proyectiles incandescentes rasgaron el aire, impactando contra el suelo con una fuerza devastadora. Una explosión de llamas y luz barrió el campo de batalla, desintegrando a las bestias y transformando el escenario de muerte en un infierno de cenizas. Una figura solitaria emergió de entre los restos humeantes. Caminaba con una calma gélida que contrastaba
contrastaba con la destrucción que acababa de desatar. El protagonista lo observó con una mezcla de asombro y desconfianza, tratando de procesar la magnitud de la técnica que acababa de presenciar. No era solo poder, era una maestría precisa que no encajaba con los registros conocidos. Frente a él se detuvo un hombre de mirada intensa y puños envuelto en una energía dorada y ardiente. Su armadura, grabada con el emblema de un sol radiante, brillaba bajo la luz de las llamas residuales. En ese silencio sepulcral, el recién llegado fijó su vista en el joven, reconociendo en él la presencia de aquel guerrero anónimo del que todos hablaban en la asociación. El misterio finalmente tenía un rostro, y el poder que emanaba de ambos prometía cambiar el rumbo de la guerra. Con un guantelete dorado resplandeciente en su brazo derecho y un brillo desafiante en sus ojos, el cazador encarnaba la esencia de la fuerza y la pasión. Era un cazador de rango oro, Leo Kim, acompañado de dos cazadores más. A la izquierda, un hombre de aspecto refinado y con gafas, Shu Makishima, mantenía una pose analítica e intelectual. A la derecha, un guerrero musculoso y con cicatrices, Hayato Akagi, sonreía con confianza, su físico robusto y su mirada experimentada sugiriendo años de batallas. Sus respectivas identificaciones, cazador de rango plata, revelaban que, aunque no tan poderosos como su líder, formaban un equipo formidable. De vuelta al protagonista, su reacción con ojos intensos y un ceño fruncido ante la revelación del estatus de los cazadores. Leo King es uno de los 5 emperadores, por ello era cuestionable la presencia de guerreros tan poderosos en un lugar como ese, sugiriendo una intriga mayor detrás de su encuentro. La tensión en el aire se volvió sofocante cuando una presencia aterradora comenzó a materializarse sobre el grupo. Detrás de Leo Kim y sus compañeros, la gigantesca silueta de un lobo espectral de ojos carmesí emergió de las sombras, mostrando sus colmillos en una mueca de ferocidad pura. Los cazadores, diminutos en comparación con la bestia, pronto se vieron rodeados. Desde las dunas de arena, múltiples sombras lupinas con miradas brillantes empezaron a cerrar el cerco, transformando el encuentro en una emboscada mortal. Gesto inesperado, una mano enguantada apareció en primer plano, con un dedo extendido en una señal de absoluta autoridad. El cielo pareció desgarrarse entonces. Lo que comenzó como un murmullo de energía se convirtió en una columna de fuego incandescente que descendió con una violencia ensordecedora. Las llamas de un naranja vibrante y rojo profundo devoraron el campo de batalla, barriendo a la sombra y convirtiendo el terreno en un infierno de cenizas. En el clima del estallido, el nombre de la técnica resonó con una fuerza divina: Ragnarok, caída divina. La mirada del joven se cruzó entonces con la de Leo Kim. En ese intercambio silencioso, el protagonista comprendió la abismal diferencia de rangos. Finalmente, bajo un cielo que empezaba a recuperar su color original, pero aún bajo la sombra de los eventos ocurridos, el interés del gremio se centró por completo en el protagonista. Leo Kim lo observó con curiosidad analítica, reconociendo que detrás de la apariencia ordinaria del joven se ocultaba un misterio que incluso los 5 emperadores no podrían ignorar por mucho tiempo. La pregunta sobre la naturaleza de sus habilidades quedó suspendida en el viento, dejando al protagonista solo con la inmensidad de lo que acababa de descubrir. El silencio se apoderó del lugar mientras un pensamiento recurrente martillaba la mente del joven. Era mejor callar y avanzar con rapidez. A su lado, el guerrero de cabellos rojizos guardaba una compostura tensa, aunque sus palabras de agradecimiento por la ayuda recibida aún vibraban en el aire. Sin embargo, bajo esa fachada de camaradería, una observación mucho más profunda empezaba a cobrar forma. Por lo general, estos orbes se alineaban perfectamente con las características de uno de los 5 atributos elementales conocidos, pero al observar al joven frente a él, la lógica habitual se desmoronaba. La sospecha se transformó en una certeza gélida tras una mirada analítica y penetrante. Lo que tenía ante sí no era un combatiente ordinario. Aquel joven era el cazador no identificado del que la asociación tanto había advertido. En la penumbra de aquel encuentro, la verdad se reveló con una claridad cortante. Estaba frente a un irregular, un ser cuyas capacidades desafiaban las leyes establecidas del mundo. El término irregular resonó en la mente del protagonista como un eco incomprensible, una etiqueta que no lograba descifrar mientras la urgencia de seguir avanzando le quemaba el pecho. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente. El guerrero pelirrojo, impulsado por una resolución interna, decidió ignorar la benevolencia. Aunque no tenía intención
intención de seguir ciegamente las órdenes de la asociación, existía una directiva de captura para investigación que no podía pasar por alto, con un movimiento que pidió no ser tomado como algo personal. El aire se saturó de un calor sofocante. La violencia estalló en un parpadeo. El guerrero se lanzó al ataque, transformando su cuerpo en un proyectil envuelto en llamas. El impacto fue devastador. Un golpe cargado de energía ígnea buscó neutralizar al joven de inmediato. El desconcierto se dibujó en el rostro del chico mientras el fuego lamía su entorno, sintiendo cómo sus propias habilidades flaqueaban o se veían superadas por la brutalidad del asalto. En medio del estallido de cenizas y brasas, la confusión alcanzó su punto máximo. Entre las llamas y el humo, Leo observó con una mezcla de desconcierto y fascinación cómo el protagonista no solo resistía, sino que manifestaba una defensa inaudita. Una sustancia oscura, similar al hollín o a la ceniza quemada, envolvía al muchacho como una armadura impenetrable, neutralizando el calor extremo que debería haberlo consumido. Ante la ineficacia de su primer asalto, Leo retrocedió unos pasos, ajustando sus guanteletes dorados. Una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. El desafío de un irregular era exactamente lo que necesitaba para romper la monotonía. Con un gesto de suficiencia, ordenó a sus hombres que se mantuvieran al margen y se encargaran de los alrededores. Sabía que lo que estaba por venir no sería apto para espectadores cercanos. La atmósfera se volvió irrespirable. Los subordinados de Leo, observando desde una distancia prudente, palidecieron al notar el cambio en el aura de su líder. El temor era tangible. Sabían que cuando Lord Leo decidía ponerse serio, la distinción entre aliado y enemigo se borraba bajo el resplandor de sus llamas. Los ojos de Leo se encendieron con un brillo carmesí inhumano. El fuego a su alrededor dejó de ser una simple herramienta para convertirse en una extensión de su voluntad destructora. Con un movimiento fluido, extendió su brazo y una columna de fuego abrasador rugió hacia el joven, dejando que su aura ígnea se expandiera hasta alcanzar su punto máximo. El silencio que siguió a la explosión fue solo el preludio de un choque mucho más violento. El asalto final de Lord Leo no buscaba solo la captura, sino la aniquilación de cualquier duda. Las llamas se concentraron en una esfera de energía pura que estalló con un rugido ensordecedor. Sin embargo, para sorpresa del guerrero y sus subordinados, el resultado fue lo opuesto a una victoria. Una densa humareda oscura, cargada de partículas que parecían devorar la luz, comenzó a brotar del suelo, anulando el resplandor ígneo del comandante. Tras el violento intercambio, un silencio pesado se apoderó del campo de batalla. Clavó su mirada en el joven. La burla en su rostro había sido reemplazada por una curiosidad punzante. La mención del hermano del joven actuó como un catalizador. El enemigo, con una voz que vibraba con una mezcla de sorpresa y sospecha, lanzó una pregunta que pareció congelar el tiempo. El protagonista, cuya espada de sombra aún goteaba energía oscura, se tensó ante la interrogante. El dolor que intentaba canalizar en combate se convirtió en una vulnerabilidad visible en sus ojos. Ambos guerreros permanecieron inmóviles, separados por apenas unos metros, mientras el humo de la batalla se elevaba entre ellos. El joven, exhausto pero aún de pie, comprendió que su lucha no era solo contra el hombre frente a él, sino contra el destino que amenazaba con arrebatarle lo único que le daba fuerza para seguir adelante. Con el campo de batalla sumido en un silencio sepulcral, el joven se dio la vuelta. Ya no era solo un sobreviviente, era un guardián de sombras decidido a encontrar la verdad. Caminó alejándose de la ceniza, llevando consigo el peso de su promesa y la nueva oscuridad que ahora formaba parte de él, listo para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera preparado a su hermano. En las profundidades del gremio Deep Blue, un aviso urgente irrumpió en la quietud de los pasillos. Las sirenas de alarma no sonaron con un estruendo metálico, sino con una señal mágica y visual que se propagó rápidamente por las instalaciones. Alerta de grieta demoníaca. El mensaje, aunque repetido con énfasis, era claro y conciso. Un protocolo establecido para movilizar a las fuerzas del gremio ante una amenaza inminente. Esta perturbación en el tejido de la realidad, detectada y localizada con precisión, activó un mecanismo de respuesta bien coordinado. La líder del equipo asignado, manteniendo la calma y la autoridad, evaluó la situación en cuestión de segundos, confirmando la magnitud del evento y el peligro que representaba para la población local. Con determinación y basándose en la información disponible, procedió a organizar la contención de la grieta. La tarea era crucial. No solo
había que repeler a cualquier entidad demoníaca que pudiera surgir de ella, sino que también era necesario estabilizar la perturbación para evitar su propagación. La líder, con un plan claro en mente, comenzó a dar instrucciones específicas a su equipo, asignando roles y responsabilidades para asegurar una operación eficiente y segura. Bajo el resplandor artificial de las pantallas gigantes que dominan la ciudad, la realidad se siente más pesada que nunca. Los anuncios de la Asociación de Slayers, Jotan S.A. y los gremios locales prometen seguridad y protección absoluta, pero para quien conoce los secretos de las sombras, esas promesas no son más que un eco vacío. Las figuras de los héroes más poderosos del mundo observan desde lo alto, imponentes y distantes, mientras la gente común camina por las calles ajena al peligro que palpita justo debajo de la superficie. El aire todavía conserva el frío de lo desconocido. La fisura demoníaca se ha cerrado. Un mensaje sistémico parpadea en el aire, confirmando la victoria de un desconocido y ordenando la evacuación inmediata. Pero la verdadera amenaza no viene de los monstruos, sino de aquellos que juraron protegernos. Si los rumores son ciertos y se ha emitido una orden de captura, las instituciones en las que todos confían se han convertido en el enemigo. Ya no hay espacio para la duda ni lugar para el descanso. Con la mirada fija en el horizonte de acero y cristal, queda claro que no se puede confiar en gremios ni en asociaciones. En un segundo sus ojos captaron toda la información necesaria: el caos inminente, el peligro, la necesidad de actuar. Los gremios y la JSA habían ordenado la evacuación, pero los mismos héroes en los que la gente confiaba para el rescate eran ahora los que cazaban al protagonista. Con una mirada final a la pantalla que sellaba su destino, se giró hacia el peligro. Tendría que salvar el mundo, él solo. El caos estalló en un instante. A su alrededor, la multitud se convirtió en un torbellino de pánico y empujones. El protocolo de la asociación era implacable y predecible. El área se sellaría en cuestión de minutos y los Slayers oficiales descenderían para tomar el control. Si quería encontrar lo que buscaba, no podía permitirse ser escoltado fuera del perímetro. Tenía que entrar antes de que llegaran otros Slayers. De lo contrario, su oportunidad de actuar en la sombra se desvanecería para siempre. Sin dudarlo, se lanzó a correr. En medio de la calle, una estructura de energía oscura y ramificaciones púrpuras se alzaba como un árbol de pesadilla. Una interfaz flotante apareció ante su vista, analizando la anomalía. Grieta demoníaca, Quesendo, nivel de dificultad, rango bronce. Sin más compañía que su propia sombra y el peso de su misión secreta, en medio de este ambiente tenso, dos jóvenes pertenecientes al gremio Deep Blue patrullan con una arrogancia que solo otorgan sus títulos, vestidos con uniformes azules y portando placas que los identifican como Slayers de bronce. Se detienen al notar una presencia que consideran fuera de lugar. Al notar la ausencia del distintivo, la curiosidad inicial se transforma rápidamente en un desprecio absoluto. Para ellos, alguien sin gremio es simplemente un muerto de hambre, un paria que no ha logrado encajar en la estructura de poder establecida. En sus mentes, la sociedad de Slayers se divide de forma implacable, como una pirámide de estatus donde la suerte y el poder lo son todo. Oro, la cima inalcanzable, reservada para la élite absoluta. Plata, los guerreros de alto nivel. Bronce, el escalón donde ellos se sitúan con orgullo, sintiéndose superiores al resto. Normal, aquellos que apenas logran sobrevivir en el oficio. Al ver al extraño, lo etiquetan de inmediato como un fracaso total en la lotería de Slayers. Para estos patrulleros no se trata solo de la falta de habilidad, sino de una sentencia social. Se burlan internamente de lo que consideran un patético Slayer normal, que no tiene la capacidad ni de derrotar enemigos con decencia, ni de pertenecer a un grupo que lo respalde, dejando al individuo solo frente a la inminente amenaza de la grieta. La mirada del joven desconocido se endurece, reflejando una mezcla de incredulidad y una determinación contenida. Observa a los dos centinelas con una fijeza que ellos, en su ceguera jerárquica, confunden con simple pasmo. Los Slayers, uno de ellos gesticula con burla manifiesta, sacando la lengua y señalándose la cabeza en un gesto de clara mofa hacia la supuesta inferioridad del recién llegado. Para ellos, las reglas son absolutas, el acceso está prohibido y su única misión es vigilar los alrededores para asegurar su parte de la recompensa económica. No les importa la urgencia del otro, ni el peligro latente, solo ven una oportunidad fácil de cobrar sin esforzarse. La tensión escala cuando el más robusto de los guardias decide poner fin a la interacción mediante la intimidación física. Con una sonrisa cínica dibujada en el rostro comienza a canalizar
transformar su energía, haciendo que un brillo azulado y eléctrico emane de su mano. La quietud se rompió cuando una ráfaga de agujas de hielo afiladas como navajas, el temido hechizo Icicle Needle, descendió con una precisión implacable, buscando su objetivo. El aire se llenó de un frío intenso y un estruendo ensordecedor. El enfrentamiento alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando uno de los atacantes se lanzó al frente con una determinación feroz. Su rostro, marcado por una extraña señal en la frente, reflejaba una sed de victoria inmediata. Confiado en que su velocidad pondría fin al conflicto en un instante, de repente la solidez del suelo desapareció. Una densa y viscosa masa de lodo comenzó a burbujear bajo los pies del guerrero, transformando el pavimento en un pantano traicionero. El impulso del ataque se desvaneció, reemplazado por una lucha desesperada contra la gravedad. El protagonista se hundía rápidamente, sintiendo cómo el lodo se aferraba a sus piernas y torso como garras de tierra húmeda, inmovilizándolo por completo. Cada intento por liberarse solo servía para succionarlo más profundamente en el abismo turbio. Desde el borde de la trampa, el cazador se puso en cuclillas, observando la desesperación de su presa con una calma aterradora. Mientras el lodo seguía devorando al oponente, la advertencia silenciosa en su mirada lo decía todo. Este pantano era un camino sin retorno, una profundidad sin fondo diseñada para consumir a cualquiera que no fuera lo suficientemente rápido para escapar de su abrazo mortal. Justo cuando el lodo parecía reclamar su victoria final, una presencia inesperada irrumpió en la escena, deteniendo el tiempo y la violencia. Su mirada, de un violeta intenso y cargada de una autoridad natural, se clavó en los combatientes, desarmando la hostilidad con su sola presencia. Se trataba de Ichika Aoi, la renombrada cazadora de plata. Sin dudarlo, Ichika extendió su mano hacia el joven atrapado. Con un movimiento fluido y cargado de una energía mística, convocó una poderosa corriente de agua pura y brillante que envolvió el cuerpo del guerrero. Una vez a salvo, Ichika se mantuvo firme entre ambos bandos, actuando como un muro infranqueable. Su expresión denotaba una profunda decepción. Para ella, la hermandad entre aquellos que portaban el título de cazador era sagrada. Con el joven aún recuperando el aliento a sus espaldas, Ichika confrontó a los agresores con una pregunta silenciosa pero potente. A pocos metros, manteniendo su postura firme y sus ojos clavados en los agresores, dejó que el silencio hablara por ella durante unos segundos antes de que la tensión se volviera insoportable. Los cazadores, que antes se mostraban arrogantes y seguros de su victoria, conscientes de que cualquier movimiento en falso frente a la cazadora de plata sería su último error. Su presencia dominaba el espacio, marcada por el gran lazo azul que coronaba su cabello y una expresión que no aceptaba un no por respuesta. Con un gesto imperativo, extendió su mano hacia el protagonista, rompiendo la barrera de su soledad con una propuesta que cambiaría el rumbo de su historia. El protagonista la observó con absoluto asombro. Sin embargo, tras el impacto inicial, una chispa de gratitud y determinación se encendió en sus ojos. Un asentimiento silencioso selló el pacto. La joven no perdió el tiempo. Con un grito de guerra que pareció invocar las fuerzas mismas de la naturaleza, activó un antiguo poder. Un destello cegador de energía azul comenzó a emanar de ella. Una corriente mística, conocida como el amuleto de velocidad de flujo azul. La magia, densa y vibrante, envolvió el cuerpo del muchacho como un manto de luz líquida. De repente, la percepción del joven cambió por completo. Sintió cómo cada fibra de su ser se imbuía de una ligereza sobrenatural y una fuerza renovada. Su cuerpo ya no se sentía pesado ni limitado. Bajo la influencia de aquel hechizo se convirtió en el recipiente de una energía pura que palpitaba al ritmo de su corazón, listo para lanzarse al combate con una velocidad que desafiaba la lógica. El joven se lanzó al ataque con una ferocidad renovada. Sus oponentes, dos hombres que hasta hace un momento se sentían superiores, quedaron paralizados por el desconcierto. Sin darles tiempo a reaccionar, el joven invocó su técnica definitiva, la espada de sombra de Ojin. Un estallido de energía oscura y violenta emergió de su arma, contrastando con el aura azul que lo envolvía. El impacto fue devastador. Un grito de agonía desgarró el aire mientras la fuerza del golpe barría a los enemigos, lanzándolos por el suelo como muñecos de trapo. Cuando el polvo se asentó, el silencio regresó al lugar. Los atacantes yacían inconscientes y derrotados en el pavimento. El joven permaneció de pie, rodeado por los restos de su propia energía, observando el resultado de su fuerza combinada. Ante su mente aparecieron sus estadísticas de combate, revelando una cifra que lo dejó atónito. Su agilidad se había disparado
hasta los 90 puntos. La joven se acercó rápidamente, observando con asombro los cuerpos de los enemigos caídos. Su mirada oscilaba entre las marcas en el suelo y el arma del muchacho, preguntándose por la letalidad del golpe. Sin embargo, el protagonista la tranquilizó con un gesto sereno. A pesar de la velocidad cegadora y la fuerza del impacto, había mantenido un control quirúrgico sobre su fuerza. En el último instante del ataque, había utilizado la parte plana de la hoja de su espada. Su intención no era arrebatar vidas, sino neutralizar la amenaza con una eficiencia incontestable. Al examinar los emblemas que portaban los hombres en sus ropajes, su rostro se ensombreció. El reconocimiento fue inmediato y doloroso. Los atacantes llevaban las insignias de su propio gremio. La victoria, aunque contundente, dejó un sabor amargo en el aire. Mientras los enemigos yacían inconscientes, la joven bajó la mirada, abrumada por la vergüenza de saber que la traición provenía de sus propios aliados. El joven permaneció en silencio, observando sus manos mientras la energía azul se disipaba lentamente. Mientras la joven y el protagonista se conocían, en medio de su conversación observaron a sus dos contrincantes huir del lugar hacia donde estaría su superior. Sin mediar palabra, ella se colocó a su lado, aceptando tácitamente que el liderazgo de su pequeña alianza había cambiado de manos. El aire se volvió denso y gélido en el momento en que los dos aventureros se detuvieron frente a la anomalía. Ante ellos, la realidad parecía desgarrarse, revelando un portal vibrante donde los tonos cálidos del atardecer colisionaban con una energía eléctrica y desconocida. Era la entrada a una grieta demoníaca, un fenómeno capaz de albergar dimensiones enteras de mundos olvidados o pesadillas aún por descubrir. Al cruzar el umbral, el paisaje cambió drásticamente. El suelo bajo sus botas se volvió irregular y húmedo, cubierto por una penumbra azulada que apenas permitía distinguir el camino. En los rincones más oscuros de esta nueva realidad, la vida se manifestaba de formas inquietantes. Arañas de sombras tejían redes plateadas entre las rocas, esperando pacientemente en un silencio absoluto, mientras pequeñas gotas de agua caían sobre charcos estancados, creando ondas que parecían pulsar con una luz propia y mortecina. La pareja avanzó con cautela, consciente de que cada paso los alejaba más de la seguridad del mundo exterior. A medida que se adentraban en el corazón de Quecendo, la incertidumbre sobre qué tipo de criaturas o leyes físicas gobernaban ese espacio pesaba sobre sus hombros, obligándolos a mantener los sentidos alerta ante cualquier susurro en la oscuridad. El silencio dentro de la brecha no era una señal de paz, sino una advertencia. No había rastro de las feroces criaturas que deberían haber habitado ese plano, ni mucho menos de los cadáveres de demonios que suelen quedar tras una incursión. La ausencia de restos sugería que algo o alguien había limpiado la zona con una eficiencia aterradora. El protagonista escudriñaba el horizonte con la mirada ensombrecida. La esperanza de encontrar a su hermano mayor en los primeros niveles se desvanecía rápidamente. Había logrado entrar en aquel lugar junto a un asesino de plata, un aliado cuya sola presencia garantizaba que, de no estar preparado, cualquier encuentro podría reducirlo a cenizas. No había margen para el error. Con el apoyo de Ichika-san, su plan era claro: convertir aquel páramo hostil en su campo de entrenamiento. Cada rincón de la grieta, por muy desolado que pareciera, era una oportunidad para subir de nivel y pulir sus habilidades de combate. Sabía que la única forma de sobrevivir y encontrar las respuestas que buscaba era volviéndose más fuerte que el miedo que lo acechaba. Pero la calma se rompió de forma bruta. Una expresión de asombro y alarma cruzó sus rostros al unísono. Algo se movía entre las sombras de las rocas, algo que no habían previsto y que amenazaba con interrumpir su ascenso antes de que siquiera hubiera comenzado. La tensión contenida estalló cuando una silueta grotesca emergió de las paredes de roca, con ojos inyectados en sangre y una sonrisa repleta de colmillos amarillentos. Un goblin de nivel 5 se lanzó al ataque. A pesar de su aspecto intimidante para un novato, el protagonista mantuvo la calma. Sabía que estas criaturas representaban el rango más débil de los cadáveres demoníacos, la base misma de la jerarquía en Quecendo. Recordando sus enfrentamientos pasados, el guerrero no dudó. El aire vibró con una energía oscura mientras invocaba su técnica principal, espada de sombra de hollín. Con un movimiento fluido y preciso, una hoja de oscuridad pura cortó la resistencia del aire, impactando contra el enemigo con una fuerza devastadora. Tras el breve intercambio, el joven envainó su arma con una confianza renovada. Sus ojos reflejaban una determinación fría, asegurando que podía encargarse de tales amenazas sin mayor dificultad. Sin embargo, Quecendo no solía entregar
entregar su victoria de forma tan sencilla. Apenas el primer rastro de humo del goblin derrotado se disipaba, un sonido rítmico y pesado comenzó a retumbar en el suelo de la cueva. Desde las profundidades más oscuras del pasadizo, una horda comenzó a materializarse. No se trataba de un solo rezagado, sino de un ejército de goblins armados con hachas y espadas oxidadas, todos con la misma mirada asesina y fija en el intruso. Ante la marea verde que se cernía sobre él, el protagonista no retrocedió. Con movimientos casi imperceptibles por su rapidez, el protagonista comenzó a cegar las filas enemigas. Cada tajo de su arma dejaba tras de sí una estela de energía purpúrea que desintegraba a los monstruos al contacto. El suelo de la cueva, antes silencioso, se convirtió en un escenario de caos absoluto. El joven se movía con una fluidez letal, esquivando hachas toscas mientras contraatacaba con golpes precisos que no daban margen de error. A su lado, el asesino de plata observaba la escena con una calma gélida, interviniendo solo cuando la presión de la horda amenazaba con romper el ritmo del entrenamiento. La coordinación entre ambos era instintiva, donde uno creaba una apertura, el otro cerraba la pinza, transformando la emboscada en una masacre unilateral. Su cuerpo, aunque tenso por la adrenalina, no mostraba signos de agotamiento. La eficiencia de su movimiento había transformado lo que pudo ser una lucha desesperada en una metódica ejecución. Ichika-san se acercó lentamente, su mirada evaluando el progreso evidente en la técnica del joven. La sincronización entre ambos había alcanzado un nuevo nivel de entendimiento silencioso. No hacían falta palabras para reconocer que la brecha ya no era un lugar de terror absoluto, sino un territorio que empezaba a doblegarse ante su voluntad. De pronto, el aire se tensó cuando una presencia maligna emergió de la nada, lanzándose con una ferocidad ciega hacia la espalda de uno de los guerreros. Con un movimiento fluido y grácil, invocó una energía ancestral que se manifestó en un escudo de conchas marinas, una barrera translúcida y sagrada que bloqueó el avance del enemigo. No hubo tiempo para el respiro. Aprovechando el bloqueo, ella canalizó el poder del agua, proyectando el facetral, un destello de luz acuática tan intenso que desgarró la oscuridad del campo de batalla. La explosión de energía azulada envolvió al adversario, demostrando una coordinación perfecta entre defensa y ataque. Mientras el polvo se asentaba, el joven observaba en silencio, profundamente impresionado. No era solo la fuerza bruta lo que acababa de presenciar, sino un despliegue de maestría táctica, el uso de múltiples habilidades encadenadas en apenas milésimas de segundo. En la quietud que siguió al estallido, quedó claro que no se enfrentaban a una novata, sino a alguien cuya experiencia de combate pertenecía a un nivel completamente distinto. El eco de la batalla aún vibraba en el aire mientras el joven procesaba lo ocurrido. Observaba a su compañera con una mezcla de asombro y una creciente humildad. Ella no solo dominaba el campo de batalla con una fuerza devastadora, sino que poseía esa rara cualidad de proteger a los demás sin descuidar ni un solo segundo su ofensiva. Al notar la intensidad en la mirada del joven, Ichika-san respondió con una sonrisa suave y comprensiva. Había captado la determinación en sus ojos sin necesidad de que él pronunciara una sola palabra. El entorno volvió a oscurecerse, pero esta vez la tensión era diferente. Desde las sombras circundantes, cientos de ojos carmesí comenzaron a brillar con malicia. Una horda de criaturas emergió de la penumbra, rodeándolos por completo. El joven apretó el puño, sintiendo el peso de su propia ambición. El desafío que tenía delante era inmenso, pero ya no sentía dudas. Era el momento de convertir su determinación en acción. El asedio comenzó como una marea imparable. Decenas de criaturas se abalanzaron sobre ellos, transformando el campo de batalla en un torbellino de garras y destellos mágicos. Ichika-san, manteniendo su compostura legendaria, desplegó un torrente de energía azul que barrió las primeras filas, pero la superioridad numérica del enemigo era asfixiante. En el centro del tumulto, el joven se vio obligado a poner a prueba cada gramo de su entrenamiento, esquivando ataques que pasaban a milímetros de su rostro, mientras buscaba una apertura. La batalla se volvió un despliegue de coordinación técnica. Mientras Ichika-san controlaba las masas con sus ráfagas de agua, el silencio regresó al paraje. El joven, de pie entre los restos de la batalla, sintió una extraña calma. Una interfaz etérea se manifestó frente a él, confirmando lo que sus sentidos ya sabían. El ascenso de nivel no era solo un número, sino una realidad palpable. Al mirar sus manos, envueltas aún en una bruma de poder oscuro, comprendió que el camino para proteger a los demás como Ichika-san acababa de abrirse ante él.
más real y desafiante que nunca. Sin detenerse a celebrar más de lo necesario, ambos recuperaron la compostura. El camino se abría ante ellos, una senda de luz azulada que conducía hacia las profundidades de una caverna ancestral. Con la confianza renovada y el corazón latiendo al unísono, se lanzaron a la carrera hacia la oscuridad, decidido a enfrentar el desafío final que los aguardaba en el corazón del refugio enemigo. Se adentraron en la oscura cueva, guiados por un tenue resplandor azulado que emanaba de las paredes rocosas. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y el silencio se tornaba opresivo. De repente, una notificación brilló en el aire: subida de nivel 10 y nivel 12. Una sonrisa se dibujó en sus rostros. El esfuerzo por fin daba sus frutos. La caverna se abría ante ellos, revelando un vasto espacio subterráneo, bañado por una extraña luz azul. Al fondo, una imponente estructura de hielo se alzaba, irradiando un aura de poder y misterio. Ante ellos, una figura imponente emergió de las sombras: el jefe de la mazmorra, un caballero de armadura oscura envuelto en un aura de energía púrpura y ojos que brillaban con un odio ancestral. El protagonista sintió un escalofrío recorrer su espalda. La diferencia de poder era evidente a simple vista. Frente a la imponente figura del jefe de la mazmorra, un gigantesco caballero de armadura pesada y ojos carmesí que fulguraban en la penumbra. El joven guerrero sintió el peso de la intimidación recorriendo su espalda. El aire en la cámara se sentía denso. Sin embargo, el miedo no tuvo tiempo de echar raíces. El enemigo desató un ataque devastador en forma de un pilar de luz dorada y relámpagos que pareció rasgar el tejido mismo del espacio. La energía era cegadora, amenazando con reducir todo a ceniza en un instante. Justo cuando el impacto parecía inevitable, una figura aliada saltó al frente con determinación absoluta. En un despliegue de poder defensivo, invocó una barrera mística de matices azulados y resplandores acuáticos. El choque de fuerza fue titánico. El fulgor dorado del ataque colisionó violentamente contra la pureza del escudo, generando una explosión de luces contrapuestas que iluminó la estancia por completo, deteniendo el avance de la destrucción y marcando el inicio de una batalla desesperada por la supervivencia. La batalla dio un giro inesperado cuando, con un grito de guerra sordo que apenas se percibió sobre el estruendo de los ataques, ella desató una habilidad propia, una energía vibrante, una mezcla de destellos verdoso y azulado salpicado de descargas eléctricas emanó de su cuerpo. Mientras tanto, el protagonista, momentáneamente abrumado por la furia continua del enemigo, se vio obligado a retroceder. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando la ráfaga incesante de golpes mágicos que emanaban de la extraña arma del jefe de la mazmorra. Era un asalto implacable, una lluvia de destrucción que no dejaba tregua ni permitía un acercamiento estratégico. A pesar de la ferocidad del asedio, una nueva alianza estaba forjándose en el calor de la batalla, mientras la ráfaga de energía elemental chocaba contra los restos de la barrera defensiva. El guerrero sintió una presencia a su lado. La aliada, recuperando el aliento tras su maniobra evasiva, se posicionó con determinación a su lado. Su mirada fija en el coloso transmitía una convicción inquebrantable. Ella vigilaría y protegería su flanco, creando la oportunidad necesaria para el contraataque definitivo. El impacto fue inminente. El ataque de energía desatado por la aliada colisionó contra el escudo del enemigo con una fuerza atronadora, generando una explosión de luces y colores contrapuestos que iluminó la estancia por completo. En ese preciso instante, la oportunidad tan esperada se materializó ante los ojos del guerrero, una fracción de segundo de vulnerabilidad que no podía ser desperdiciada. Con un grito de determinación se preparó para desatar su propio ataque, un contraataque que podría cambiar el curso de la batalla para siempre. El fragor del combate alcanzó un punto crítico cuando Ichika, la aliada del joven guerrero, se plantó con firmeza, ignorando el agotamiento evidente en su rostro. Con un movimiento decidido, invocó el escudo de concha marina Charlentel, una cúpula de energía azul translúcida que absorbió el violento impacto de las llamas y los rayos enemigos. La colisión de elementos generó un estruendo ensordecedor, pero la barrera se mantuvo en pie, protegiendo al protagonista de una muerte segura. A espaldas de ella, el protagonista sintió una mezcla de gratitud y desesperación. Al ver el esfuerzo de Ichika y escuchar su determinación a través de la tensión del aire, comprendió que no podía permitirse ser una carga, ni depender eternamente de la protección ajena. Aprovechando el muro defensivo que Ichika sostenía con sacrificio, el guerrero se lanzó hacia adelante con una velocidad cegadora.
devastadora. El caballero de armadura intentó reaccionar, pero la distracción causada por el escudo le dio al joven el segundo necesario para posicionarse. En el clímax del enfrentamiento, ella gritó con toda su fuerza, ordenándole el golpe final: «Córtalo con esto». El protagonista, con una sonrisa de confianza que desafiaba la muerte, canalizó toda la energía acumulada en su arma oscura. Sus ojos brillaron con un fulgor carmesí, mientras el tiempo parecía ralentizarse una última vez. Con un movimiento ascendente y letal, la hoja de energía se dirigió directamente hacia la abertura del cuello, buscando el final de la pesadilla. El impacto fue absoluto. La energía oscura, concentrada y liberada en un solo punto, estalló con una fuerza devastadora. Se manifestó el bombardeo de estallido de hollín, una explosión de poder purpúreo que perforó la defensa de la criatura y se expandió en onda de choque por todo el campo de batalla. El fragor de la batalla se extinguió de golpe, dejando tras de sí un silencio pesado y el eco de un último impacto devastador, mientras un resplandor etéreo envolvía su cuerpo, señalando que su poder había trascendido una nueva frontera tras la victoria. El entorno, antes caótico, se sumergió en una calma sobrenatural. Fue entonces cuando una figura familiar rompió la quietud. Una joven avanzó con ligereza hacia él, con su larga coleta balanceándose al ritmo de su carrera. Al llegar a su lado, la tensión acumulada en los hombros del joven comenzó a disiparse. Ella se detuvo frente a él y con una sonrisa radiante que contrastaba con la oscuridad del lugar, levantó la mano en un gesto espontáneo de triunfo. Arata la observó en silencio, procesando el fin del enfrentamiento y la calidez del reencuentro. En ese instante, las notificaciones flotantes y las cicatrices de la pelea pasaron a un segundo plano. Bajo la luz azulada que aún impregnaba el ambiente, ambos compartieron un momento de complicidad silenciosa, sellado por el simple gesto de una palma en alto esperando ser correspondida. El choque de sus palmas resonó como el cierre de un pacto inquebrantable, una chispa de energía que marcó el fin de la cacería. Sin embargo, la celebración fue breve. Una alerta sistémica parpadeó ante sus ojos, advirtiendo que la fisura demoníaca comenzaba a colapsar. El portal, una herida purpúrea en el tejido de la realidad, vibró con inestabilidad, amenazando con atraparlos en el vacío. Sin perder un segundo, ambos se lanzaron en una carrera frenética hacia la salida. A sus espaldas, la estructura de la dimensión se fragmentaba en pedazos de sombra y luz, mientras el suelo que acababan de pisar se desvanecía en la nada. Cruzaron el umbral justo a tiempo, sintiendo la presión del aire cambiar bruscamente mientras la grieta se sellaba tras ellos con un último destello eléctrico. De regreso en la ciudad, bajo el resplandor cálido de las luces nocturnas, el silencio volvió a ser su único acompañante. El protagonista se detuvo y observó sus manos, aún vibrantes por el esfuerzo y el nuevo poder que circulaba por su cuerpo. La melancolía nubló brevemente su mirada al recordar el motivo original de su búsqueda, pero al cerrar los puños, una nueva determinación se asentó en él. Aunque el rastro de su hermano seguía perdido en las sombras, la fuerza ganada en esa batalla era la prueba de que ahora estaba un paso más cerca de alcanzarlo. Mientras ella, con un tono de voz preocupado, le preguntaba cómo se encontraba, el joven sintió una punzada de dolor. A pesar de las heridas y el cansancio, ambos sabían que no podían quedarse ahí mucho tiempo. Con un gesto decidido, la joven le indicó que era hora de partir. Tras el agotador combate, el joven se vio obligado a aceptar que su próximo destino no sería su hogar, sino la enfermería. El daño recibido era demasiado evidente para ignorarlo, y su cuerpo finalmente comenzaba a pasarle factura por el esfuerzo extremo. Caminaron juntos por los pasillos del imponente edificio del gremio Deep Blue, cuya fachada iluminada destacaba contra el cielo nocturno. Al entrar, el silencio del lugar contrastaba con el caos que acababan de dejar atrás. Se sentaron en un cómodo sofá de la sala de espera, donde ella, con una mezcla de autoridad y cuidado, le sugirió que aprovechara para ponerse ropa limpia mientras aguardaban. Sin embargo, la calma fue breve. Antes de que él pudiera siquiera asimilar el descanso, ella se puso en pie, anunciando que debía marcharse de inmediato para entregar el informe oficial de lo ocurrido. El protagonista la observó alejarse hacia una de las pesadas puertas del gremio, quedándose solo con sus pensamientos y una creciente duda. La palabra informar resonaba en su mente, dejándole una extraña sensación de incertidumbre sobre las consecuencias de lo que acababa de suceder. 15 minutos transcurrieron con una lentitud desesperante. El protagonista, sentado en la soledad de la estancia, y Chika-san no regresaba. Movido por la curiosidad y un instinto de alerta, decidió
decidió no aguardar más. Se puso en pie y se acercó a la puerta, abriéndola con cautela. Al asomarse al pasillo, sus ojos recorrieron las paredes con extrañeza. Aquel entorno no se sentía como una instalación médica convencional de la asociación. Había algo diferente, una atmósfera que no lograba descifrar. De repente, el sonido de pasos apresurados rompió el silencio del corredor. Alguien corría hacia su posición a toda velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, una figura de cabello turquesa dobló la esquina, incapaz de frenar a tiempo. El impacto fue inevitable. Un grito de sorpresa rompió el aire justo cuando ambos chocaron con fuerza. En un movimiento instintivo para evitar que la desconocida cayera al suelo, el joven la sujetó por los hombros, quedando ambos en una postura accidentada y confusa en mitad del pasillo. El encuentro, tan repentino como inesperado, lo dejó sin aliento, preguntándose quién era ella y qué hacía corriendo de esa manera por las instalaciones del gremio. El desconcierto se apoderó de ambos mientras intentaban recuperar el equilibrio tras el aparatoso choque. La joven de cabello turquesa, aún atrapada en el agarre del joven, lo observó con una mezcla de sorpresa y sospecha. Sin embargo, antes de que pudiera articular palabra, el protagonista continuó su camino, mientras esa chica solo quedó en mitad del pasillo observando cómo se alejaba corriendo. La puerta de la moderna oficina se abrió con un sonido seco, interrumpiendo el silencio que reinaba en la sala de conferencias. La mujer de cabello rubio platinado y complexión atlética, ataviada con un top negro asimétrico y una falda plisada a juego, cruzó el umbral. Sostenía con firmeza una carpeta con documentos contra su pecho, mientras avanzaba por la alfombra gris hacia el centro de la habitación. Al verla, Ichika-san se levantó apresuradamente de su silla junto a la gran mesa de madera. Su expresión era de alivio y sorpresa al reconocer a la recién llegada. La joven no pudo contener su frustración y comenzó a hablar con voz entrecortada. Sus gestos denotaban una mezcla de indignación y preocupación. Expresaba su incredulidad ante el comportamiento irresponsable de alguien a quien se refería de forma despectiva, mencionando los posibles peligros que sus acciones habían acarreado, incluso para sus propios subordinados. Ante el estallido emocional de la joven, la mujer rubia mantuvo la compostura. Su rostro reflejaba una seriedad imperturbable. Escuchaba atentamente, sin interrumpir, mientras la otra mujer continuaba su desahogo. Tras unos instantes, la mujer rubia levantó ligeramente la mano en un gesto calmado, tratando de tranquilizar a su compañera. Con voz sosegada, le pidió que se calmara un poco. La joven pareció reaccionar ante sus palabras y tras un breve silencio comenzó a disculparse, reconociendo que sus emociones la habían superado. Luego, bajando la voz y con una mirada llena de arrepentimiento, mencionó el nombre de Takato Goto, sugiriendo que él estaba de alguna manera involucrado en todo aquello. El nombre resonó en el aire, añadiendo un nuevo matiz de intriga a la conversación y dejando entrever una historia más compleja detrás de las palabras. La mujer rubia, por su parte, adoptó una postura reflexiva. Con un dedo apoyado en la barbilla y el ceño ligeramente fruncido, analizó las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Sus ojos, antes serenos, ahora destellaban con una determinación fría mientras procesaba la magnitud del problema. La resolución no tardó en llegar a su mente. Takato Goto se había convertido en un elemento que no podían ignorar por más tiempo. Debía actuar y debía hacerlo pronto para contener el daño que él estaba provocando. Sin embargo, más allá de las maniobras políticas y las grietas demoníacas, un pensamiento persistente comenzó a nublar su juicio. Una imagen mental se impuso con una claridad inquietante. El rostro de aquel joven que habían cruzado momentos antes. Sus ojos se fijaron en un punto inexistente mientras recordaba la expresión de aquel chico, alguien que parecía fuera de lugar en medio de tanto caos. El protagonista caminaba por la ciudad con el peso de la noche anterior, aún gravitando sobre sus hombros. Cada paso era una lucha contra la paranoia. El recuerdo de su encuentro fortuito con el maestro del gremio, Deep Blue, se repetía en su mente como una advertencia silenciosa. Sabía que haber cruzado caminos con alguien de tal calibre era caminar sobre el filo de una navaja, un error que podría desmoronarlo todo. De pronto la calma se rompió. Sus pupilas se contrajeron al percibir un brillo anaranjado que no pertenecía al atardecer. Un guerrero observaba con impotencia cómo la situación se escapaba de todo control. Incluso aquellos conocidos como Slayers, guerreros de élite destinados a proteger a la humanidad, estaban siendo superados por una fuerza abrumadora y oscura. De repente, una figura gigantesca y monstruosa emergió del fuego. Una criatura de pesadilla
amarilla, con ojos carmesíes que brillaban con una sed de sangre insaciable, se abalanzó desde los cielos. Su mandíbula, repleta de dientes afilados, se abrió de par en par, dispuesta a devorar todo a su paso. El mundo pareció detenerse por un instante mientras la sombra de la bestia cubría a un pequeño niño y un sujeto de poder verde que intentaba protegerle. Justo cuando los colmillos estaban a punto de cerrarse sobre su presa, un destello de oscuridad pura rasgó el aire. Un ataque fulminante, imbuido de una energía negra y violeta, interceptó a la bestia con una violencia inaudita. El impacto fue seco y devastador. Una fuerza misteriosa y sombría había intervenido en el último segundo. Un nuevo jugador había entrado en escena, desplegando habilidades oscuras que desafiaban la lógica, interponiéndose entre el monstruo y el indefenso, para cambiar quizás el destino de una batalla que ya se daba por perdida. En ese momento crucial, un grito ahogado quedó atrapado en la garganta de uno de los Slayers sobrevivientes. Sus ojos, fijos en la escena, se abrieron desmesuradamente ante la visión de una silueta arrodillada, apenas visible a través del remolino de energía violeta. No podía creer lo que estaba presenciando, un poder tan inmenso, tan primigenio, que hacía temblar la tierra misma. La criatura, gravemente herida por el ataque anterior, pero impulsada por un instinto de destrucción inquebrantable, lanzó un rugido que hizo vibrar el aire. El protagonista no perdió un segundo. Con un movimiento fluido y casi artístico, giró sobre su propio eje, desatando una ráfaga de energía oscura que cortó el viento con un silbido agudo. El Slayer, que observaba desde la distancia, no podía apartar la vista, atrapado entre el asombro y la sospecha. En el imponente cuartel general de la Asociación de Asesinos de Japón, la atmósfera estaba cargada de una solemnidad tensa. Dentro de una sala de conferencias de alta tecnología, los líderes más influyentes del gremio se reunieron para lo que se conocía como el Consejo de los Cinco Cielos. Bajo la luz fría de los monitores, Jinnosuke Dogami, el imponente asesino de rango oro del gremio Seiwa, presidió la mesa con una mirada severa tras sus gafas. A su alrededor, la élite de los Slayers representaba el equilibrio de poder entre las facciones más letales del país. Leo Kuji, del gremio Shien, mantenía una postura relajada pero alerta, con el cabello carmesí encendido bajo las luces del techo. Rei Isaki, la representante del gremio Deep Blue, observaba con una frialdad gélida que hacía honor al nombre de su organización. Takuto Nagihara, del gremio Suikyo, mostraba una media sonrisa enigmática mientras entrelazaba sus manos, analizando cada detalle de la sala. Shion Inamori, del gremio Keisen, contrastaba con el resto al mostrar un desinterés casi insolente, soltando un bostezo que sugería que las amenazas mundanas apenas lograban captar su atención. El motivo de la reunión era crítico. La agenda se centró de inmediato en los informes sobre las grietas demoníacas, donde recientemente se habían detectado situaciones anómalas que desafiaban los protocolos establecidos. La tensión en la sala aumentó cuando el líder del consejo lanzó una pregunta directa al aire, buscando respuesta entre los presentes sobre el estado actual de las amenazas. Leo Kuji, sin abandonar su postura despreocupada, rompió el silencio con un reporte inquietante. Según sus datos, incluso las grietas demoníacas de rango bronce, usualmente consideradas menores, estaban mostrando una actividad frenética. Lo más alarmante no era solo la frecuencia de las aperturas, sino el escenario que dejaban atrás, una cantidad imposible de cadáveres de demonios, como si una fuerza desconocida estuviera arrasando con todo en su interior antes de que la asociación pudiera intervenir. Rei Isaki intervino para añadir un dato todavía más perturbador. Los informes indicaban la presencia de jefes cuya fuerza superaba con creces el rango asignado originalmente a las grietas investigadas. El equilibrio de poder estaba fallando. Las categorías establecidas por la asociación ya no servían para medir el peligro real que emergía de esos portales. Ante la gravedad de los hechos, Leo soltó una carcajada cínica, sugiriendo con una sonrisa forzada que estas situaciones anómalas eran simplemente la excusa perfecta para que los Slayers entrenaran y se volvieran más fuertes. Fue una declaración cargada de una confianza casi imprudente, un intento de simplificar una crisis que amenazaba con desbordarlos. Takuto Nagihara, manteniendo su calma imperturbable y sus ojos cerrados en un gesto de análisis, calificó el comentario de Leo como una visión optimista. Su tono dejaba claro que, mientras algunos veían una oportunidad de entrenamiento, él veía las grietas como un rompecabezas mortal que estaba mutando más rápido de lo que podían comprender. A pesar
pesar de la ligereza con la que Leokuji intentó tratar el asunto, la seriedad de los datos presentados por los otros miembros del consejo no permitió que la distracción durara mucho. La mención de una fuerza desconocida que limpiaba las grietas antes de que llegaran los equipos oficiales se convirtió en el eje de la conversación. La atmósfera en la sala de juntas del gremio era tensa, cargada con la pesadez de los secretos que se deslizaban sobre la mesa. El siguiente punto crítico en la agenda del día. El documento revelaba una anomalía que la asociación aún no lograba descifrar por completo: la existencia de un irregular. Los informes indicaban que alguien se estaba desplazando con total libertad a través de las grietas demoníacas, moviéndose como una sombra en un terreno donde solo los guerreros autorizados deberían pisar. Lo más alarmante no era solo su presencia, sino el hecho de que esta persona operaba completamente fuera del sistema, sin estar registrada formalmente como cazador. Los líderes del gremio intercambiaban miradas de sospecha y desconcierto. La razón de este anonimato seguía siendo un misterio, pero el cambio en el equilibrio de poder era evidente. Recordaron con nitidez lo ocurrido apenas el día anterior, cuando un individuo con esas características se presentó brevemente en sus instalaciones, y Chika, cuya experiencia era vasta, no pudo ocultar su asombro ante la naturaleza de los poderes de aquel desconocido. Era una habilidad extraña, algo que jamás había presenciado en sus años de servicio. Sin embargo, tan rápido como apareció, el extraño se marchó, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. La posibilidad de que este individuo poseyera un don tan único y especial que lo hiciera sentir fuera de lugar en cualquier estructura establecida comenzó a cobrar fuerza. Quizás aquel cazador solitario creía que su poder era una carga o una bendición tan singular que ningún gremio sería capaz de albergarlo, prefiriendo enfrentar la oscuridad del mundo bajo sus propias reglas. A pesar del creciente interés, la burocracia de la asociación imponía sus propios límites. El deseo de poner al irregular bajo vigilancia constante chocaba con una realidad frustrante. El anonimato era su mayor defensa. Sin una captura física, cualquier intento de control resultaba inútil. Los líderes admitieron con cierta impotencia que, aunque la investigación era prioritaria, carecían de las pruebas decisivas necesarias para emitir un cartel de búsqueda oficial. El cazador de las sombras seguía siendo legalmente un fantasma. Ante el estancamiento de la discusión, la tensión en la sala comenzó a disiparse, reemplazada por la indiferencia de quienes preferían no cargar con problemas ajenos. Una de las figuras presentes, una mujer de elegancia imperturbable, envuelta en pieles, decidió que su tiempo era demasiado valioso para dedicarlo a un espectro. Con un aire de superioridad se puso en pie, anunciando su retirada para asistir a un compromiso social mucho más placentero. Para ella y para otros en la mesa, no valía la pena obsesionarse con alguien que, por ahora, no era más que un rumor en las grietas. Sin embargo, mientras la reunión se disolvía, una presencia observaba desde la periferia. Un lente cámara seguía cada movimiento de los presentes. En el silencio de los pasillos, lejos de la luz de la sala de junta, una mirada llena de curiosidad y sospecha se fijó en un rastro inesperado. Frente a un umbral solitario surgió una pregunta que quedó suspendida en el aire, marcando el inicio de un nuevo enigma. Un hombre de cabello rubio, con una expresión seria y pensativa, se encontraba sentado en su oficina, contemplando la situación. Este individuo, que se hacía llamar irregular, poseía habilidades basadas en el hollín, algo que el hombre de la oficina nunca había visto antes. Su existencia representaba una amenaza, no solo para la asociación, sino también para el equilibrio de poder. El hombre de la oficina, decidido a no dejar que este irregular le quitara su influencia, se propuso capturarlo. Sabía que la información era clave y que necesitaba actuar rápido antes de que se convirtiera en un problema mayor. El lugar donde aparecería el irregular era en la calle, justo donde la gente estaba en peligro. Tras pronunciar aquellas palabras, el hombre se puso en marcha, abandonando la comodidad de su oficina con pasos firmes y decididos. Al salir al exterior, la realidad del caos se hizo evidente. El cielo se había fracturado en una grieta demoníaca de tonos púrpuras y eléctricos que amenazaba con devorar la tranquilidad de la ciudad. El pánico se apoderó de las calles. Una joven estudiante, con el rostro desencajado por el terror, corría desesperadamente mientras gritaba advertencias a los demás transeúntes, instándolos a evacuar y buscando con la mirada cualquier rastro de los agentes de la asociación. En medio de la multitud que huía en desorden, el protagonista se detuvo en seco, con los ojos bien abiertos al procesar la magnitud del desastre
que se cernía sobre ellos. Sin embargo, el hombre del traje azul no compartía el miedo de la masa. Avanzaba a paso rápido, casi trotando, con la mirada fija en su objetivo. Para él, el desastre no era más que el escenario perfecto para su cacería. Al doblar una esquina, sus ojos se iluminaron con una satisfacción fría y calculadora. Frente a él, entre el humo y el destello de la grieta, finalmente lo vio. La búsqueda había terminado. El aire en el callejón se volvió frío y pesado cuando Takato Goto dobló la esquina y se encontró cara a cara con el misterioso joven irregular. El silencio se sintió eterno, mientras ambos se examinaban mutuamente, sus miradas cruzándose con intensidad. El protagonista, visiblemente alterado, apretó los puños con fuerza. Takato, por el contrario, mantuvo una expresión calmada, casi indiferente, pero sus ojos azules brillaban con una determinación fría. La atmósfera se volvió aún más tensa mientras ambos se preparaban para el inevitable enfrentamiento. Sus cuerpos estaban tensos, listos para la acción. El destino parecía haberse sellado en ese oscuro y frío callejón. Takato extendió su mano, permitiendo que una energía líquida y brillante se desbordara entre sus dedos con una calma aterradora. Su rostro, marcado por una sonrisa de superioridad, reflejaba la confianza de quien se sabe dueño de la situación, mientras el poder místico ondulaba a su alrededor como una marea resplandeciente. Frente a él, la desesperación se transformó en una furia ciega. El protagonista sintió cómo la sangre hervía bajo su piel, tensando cada músculo mientras sus ojos se inyectaban en odio. Sin previo aviso, el joven lanzó su mano hacia adelante, liberando una fuerza devastadora que surgió desde lo más profundo de su ser. Una explosión de sombras y hollín se materializó en el vacío, avanzando como una ráfaga implacable que buscaba devorar la luz del enemigo, convirtiendo el campo de batalla en un torbellino de oscuridad y destrucción. La ráfaga de hollín impactó con la fuerza de un meteoro, levantando una densa columna de residuos que pareció engullir la figura del hombre de azul. Observando los restos de la técnica del joven con una curiosidad casi académica, con una sonrisa gélida desvió los últimos jirones de energía oscura como si fueran motas de polvo, dejando claro que aquel ataque, nacido del odio puro, no había sido más que un leve inconveniente. Envolviéndose nuevamente en esa esencia sombría que parecía devorar la luz a su paso, se lanzó en un ataque desesperado. Esta vez su energía se condensó, estirándose hasta formar el filo de una espada negra como el abismo, una prolongación de su propia agonía que cortaba el aire con un silbido siniestro. El hombre de cabellos dorados ni siquiera se inmutó ante la carga. Con una elegancia letal, esperó el momento justo para reaccionar. Para él, los movimientos del joven eran predecibles, una danza torpe que no alcanzaba a rozar su maestría. Mientras la espada de sombra descendía, una nueva manifestación de poder comenzó a gestarse a sus pies, una energía helada y torrencial que emergió con la forma de colmillos cristalinos, lista para devorar la última esperanza de su adversario en un invierno repentino y despiadado. El impacto fue absoluto, una explosión de luz azulada y fragmentos de escarcha estalló en el centro del campo de batalla. La silueta del joven retrocedió violentamente. Sus ojos, antes llenos de una determinación feroz, se abrieron con una mezcla de horror y agonía. La presión de la técnica enemiga fue tan abrumadora que sintió como el aire abandonaba sus pulmones, mientras hilos de sangre comenzaban a brotar de sus heridas, tiñendo el suelo bajo sus pies. Cada centímetro de su cuerpo gritaba ante el daño recibido, pero el impacto emocional de verse tan superado fue incluso más profundo que el dolor físico. Inmóvil, con la mirada perdida en el vacío de su propia derrota, el joven colapsó sobre sus rodillas. Sus manos temblaban mientras intentaba apoyarse en la tierra fría, pero sus fuerzas se habían evaporado. Frente a él, el adversario permanecía como un monumento de hielo, observando la caída de su oponente con una indiferencia que rozaba la crueldad. En ese instante, rodeado por la desolación de su fracaso y la sangre que goteaba lentamente, el joven comprendió la verdadera magnitud del abismo que lo separaba. De repente, una columna de energía negra y violácea estalló desde su cuerpo, rasgando el aire y desafiando la luz opresora del enemigo. El joven se puso en pie, rodeado de un aura de sombras que devoraba la luz a su alrededor. Ya no había rastro de debilidad. Su mirada era ahora un abismo de determinación. El contraataque fue un estallido de velocidad y sombras. El joven se lanzó hacia adelante, convertido en un borrón de oscuridad que rasgó el aire, mientras su espada de hollín dejaba un rastro de energía negra a su paso. Al chocar ambas fuerzas, se produjo una deflagración de sombras que envolvió el escenario. La hoja oscura impactó contra la barrera mágica del enemigo con un estruendo metálico.
metálico, forzándolo a retroceder y a concentrar su energía en una defensa desesperada. Las chispas de magia azul y los jirones de Ojin volaron en todas direcciones, creando un torbellino de elementos en conflicto que hacía temblar los cimientos del lugar. El aire de repente se volvió tan gélido que parecía hecho de finas agujas de cristal. No hubo previo aviso, solo una brusca y brutal caída de la temperatura que hizo retroceder cualquier atisbo de calor. Takato, de pie sobre el asfalto que ya empezaba a blanquearse por la escarcha, realizó un movimiento lento, casi coreográfico, con su mano libre. Al instante, el entorno dejó de obedecer a las leyes físicas. Desde el suelo helado, inmensas y afiladas columnas de hielo azul comenzaron a brotar con la fuerza de géiseres, extendiéndose hacia el cielo como una maraña de espinos cristalinos. La magnitud del ataque era abrumadora, transformando la calle en una trampa impenetrable de proporciones cataclísmicas. Atrapado en el centro de esta colosal estructura de hielo, el protagonista sintió el impacto paralizante de la magia de inmediato. Intentó moverse, pero sus extremidades ya no respondían. Sus ojos, fijos en la inmensidad de hielo que le rodeaba, reflejaban una mezcla de horror y asombro ante el poder desplegado. Takato permanecía de pie, imperturbable, observando con frialdad el cuerpo inerte de su oponente sobre el pavimento. La ciudad, testigo mudo de la batalla, se alzaba en ruinas a su alrededor mientras el polvo se asentaba tras el impacto final. Con un movimiento lento y cargado de superioridad, el vencedor extendió su brazo, invocando una hoja de energía cian que vibraba con una intensidad letal, iluminando los restos de la calle. Justo cuando se disponía a dar el golpe de gracia, una presencia inesperada detuvo su avance. A pocos metros, dos figuras femeninas aparecieron entre los escombros, interponiéndose en su camino.